Así amanece hoy en Santa Cruz de Tenerife. Estamos viendo el parque marítimo con un cielo despejado hoy en la capital tinerfeña y casi 20 grados de temperatura. De momento no hace demasiado calor, pero se espera que se empiece a notar pronto esa subida de temperaturas que nos han venido anunciando desde hace días. Buenos días, Canarias. Hoy comenzamos hablando de COVID porque continúan aumentando los casos en todo el país. También aquí en Canarias el gobierno dice que si fuera necesario se adoptarían nuevas medidas restrictivas, pero de momento no están sobre la mesa. Sí se recomienda volver a utilizar la mascarilla en interior y no perder de vista las vacunas. Los puntos de vacunación seguirán abiertos durante todo el verano. Muchos se cuestionan qué deben hacer con esas dosis si se han contagiado ahora. Y esa es precisamente una de las preguntas que le vamos a hacer a Amos García, jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud, que estará con nosotros en Buenos Días Canarias. Gobierno, patronal y sindicatos mantuvieron durante más de 2 horas una reunión en la tarde de ayer para tratar de alcanzar un acuerdo. La vicepresidenta Calviño les ha pedido un pacto de rentas de aquí a 2025. Se trata de una medida encaminada a repartir el impacto de la inflación entre las empresas y los consumidores. Los sindicatos piden incremento salarial y anuncian movilizaciones si no se cumple. El Parlamento Europeo apoya la propuesta de la Comisión para que el gas y la nuclear se consideren energías verdes. De ese modo se podrán acoger ayudas comunitarias. Varios países ya han anunciado que recurrirán esa decisión. Se estudia cómo la calima puede influir en nuestra salud o incluso en el medio ambiente. La Universidad de La Laguna está tomando muestras que también se van a enviar a la NASA para tratar de obtener resultados en menos de 2 años. La cantidad de nutrientes que pueden llegar al océano y que puede afectar a los animales que viven ahí y la vegetación, o afectar a un determinado cultivo, a la salud humana, sabemos que Canarias, por ejemplo, tiene la tasa mayor de asmáticos del país, tener herramientas siempre para intentar prevenir. Y fíjense ahora en esta imagen. Ocurrió en vecindario. En Gran Canaria, un hombre se ha deslizado por la cornisa de una ventana tratando de escapar de la policía que le perseguía. En las imágenes se puede ver cómo los agentes tratan de convencerle para que vuelva al interior. Finalmente fue detenido y trasladado a las dependencias de la Policía Nacional de Maspalomas, donde se comprobó que estaba reclamado por la justicia. Ese hombre que ven estará hoy con nosotros. Se llama Tony Arteaga y lleva tiempo reclamando una unidad hospitalaria específica para tratar el trastorno que padece su hija, anorexia nerviosa. Ella tiene 26 años y ha llegado a pesar 46 kilos. A punto de entrar en el fin de semana les contaremos varios de los eventos que tenemos por delante. Nos iremos en directo a la ruta de la tapa de San Benito, en La Laguna, en la que participan 40 establecimientos. Y les daremos un aperitivo de lo que será el Proyectea Rooms, evento que aúna cultura, gastronomía, música y humor en el municipio de Los Realejos, en Tenerife. Saludamos a Cande Ceballos de la sala del 112. Muy buenos días, Cande. ¿Tenemos algo que destacar? Hola, buenos días. Pues en lo que se refiere a esta mañana, por el momento no se han registrado incidentes graves en la vía pública. Sin embargo, anoche, poco después de las 12, un varón de 64 años sufrió una caída por unas escaleras en un centro comercial de Mogán. Allí el personal del Servicio de Urgencias Canario comprobó que esta persona se encontraba en parada cardiorrespiratoria, pero a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas, no fue posible recuperarlo y se confirmó su fallecimiento. Además, bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria extinguieron durante la noche un incendio declarado en un restaurante en la zona de La Barranquera, en el municipio de Telde, donde se generó gran cantidad de humo, pero afortunadamente no hubo heridos. Muchas gracias, Cande. Que tengas buen día. Igualmente para todos, buenos días. Y vamos a ver los números premiados. En el sorteo de la 11, ese que están viendo, el 18.165. Y en la Bonoloto el 15, 20, 23, 33, 34, 49, complementario 13 y reintegro el 7. En lo deportivo, nuevo éxito para el deporte canario porque 2 jugadoras de las islas ganaron ayer el oro con la selección española de balonmano en los Juegos Mediterráneos. José Antonio, buenos días. Buenos días, un montón de medallas, 66 para el deporte español. Buenos días, Canarias. Enhorabuena a las canarias Zaina Mbengue y Alba Spugnini, a la almeriense María Gómez, todas del Rocasa Gran Canaria, que participaron en la gran gesta de la selección española ante Croacia en los Juegos Mediterráneos celebrados en Orán, Argelia. Su felicidad contrastó ayer con la tristeza de Dani Hernández.
me despido con un hasta luego. Y siempre, siempre, adelante sin temor a la meta final. El Meta se despedía así de emocionado del Club Deportivo Tenerife, al que llegó en el mercado invernal de la 2014-2015. Era uno de los capitanes y dejó claro que quiere seguir en activo jugando. Veremos hoy cómo muchos niños y niñas bregan estos días en Valsequillo, en Gran Canaria. Hay desde benjamines hasta juveniles en este campeonato por pesos y demuestran que hay cantera potente en la lucha canaria. En un rato los veremos. Rafael Nadal ya está en semifinales de Wimbledon. Ayer superó al norteamericano Fritz en un partido épico en el que el balear tuvo que retirarse por un fuerte dolor abdominal. Se rumoreó que se retiraba, pero no. Es Rafael Nadal y luchará hasta la extenuación. Así lo hizo para remontar y acabar ganando a su rival. Son los titulares de este jueves. Comenzamos ya. Buenos días, Canarias. Otra imagen que nos llega en directo es esta de la capital de Las Palmas de Gran Canaria, donde vemos el antiguo Hospital del Pino. Estamos en la Plaza Rafael O'Shanahan, justo detrás de Presidencia del Gobierno. Aquí tenemos unos 20 grados y eso sí, muchas nubes a esta hora de la mañana. Un vistazo también a las portadas de este jueves. Empezamos con el Diario de Avisos, periódico de la provincia occidental, que lleva en su portada: piden que se tapen los cuadros de la conquista en el Parlamento. Ayer los diputados Mario Cabrera de Coalición Canaria y Francisco Denis de Si Podemos pedían que durante los plenos esos dos cuadros que presiden la mesa del Parlamento fueran tapados. Además, vemos en titulares: la Unión Europea aprueba la etiqueta verde para la energía nuclear y el gas. También llevábamos nosotros este asunto destacado en nuestros titulares. El periódico El Día titula 4 columnas: Sánchez excluye a Santa Cruz de las grandes citas de la Unión Europea. Solo incluye a Las Palmas en la lista de ciudades que acogerán reuniones durante la presidencia española de la Unión, que le corresponde este próximo año, en 2023. En la imagen estamos viendo a Dani, nos lo comentaba también José Antonio hace unos minutos, en lo deportivo, una carrera para enmarcar. El portero hispano-venezolano Dani Hernández se despidió ayer del Club Deportivo Tenerife. En cuanto a la provincia de Las Palmas, vamos a comenzar hoy con el diario Canarias 7, que dice en titulares: las creencias erróneas de los padres estancan la vacunación de los niños, en referencia a esa escasa vacunación, esa escasa extensión de la vacunación entre los infantes. Y en imagen, los cuadros de la discordia, dice el Canarias 7, haciendo referencia a esa rueda de prensa que les comentábamos, en la que se ha pedido que durante los plenos los cuadros referentes a la conquista sean tapados. En la provincia, enojo en Tenerife por una reunión de la Unión Europea en Gran Canaria sobre esos encuentros que se van a mantener a lo largo del próximo año, donde, según cuenta este diario, se ha elegido Gran Canaria y no la isla de Tenerife. Y la imagen es para las fiestas del Carmen, que regresan a la isleta. Muchas ganas había ya de poder disfrutar de esos encuentros después de las duras restricciones de la pandemia. En lo nacional, comenzamos por el diario El Mundo, que lleva en su portada: Europa declara verde la nuclear y se prepara para la recesión por cortes de gas. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, teme una interrupción del suministro ruso, y de Guindos, el exministro, alerta de que Alemania puede arrastrar a la eurozona. En la fotografía vemos a Boris Johnson de espaldas y ese titular en el exterior de Downing Street. El titular dice: Johnson cada vez más solo, Boris se acabó la partida. Ya saben que un grupo de Tories, de miembros de su partido, está pidiendo su marcha. En El País, titular para Villarejo, que dice, entre comillas: tengo un tema contra Podemos. Y Cospedal, la que fuera secretaria general del Partido Popular, dice: lo quiero
es uno de los capítulos que está publicando desde hace días, desde hace semanas, el diario El País. Los audios de la corrupción lo titulan en relación a esas conversaciones del excomisario con miembros del Partido Popular. Y la imagen, después de 3 años, desde 2019, no se veía los Sanfermines. San Fermín ruge 3 años después. Hoy, por cierto, se celebra el primero de los encierros. En el diario ABC, el último de tirada nacional, al que hacemos referencia, dice: el presupuesto de defensa subió hasta mayo en 1.100 millones con el silencio de Podemos. Sigue coleando esa noticia, esa aprobación en Consejo de Ministros de un crédito de 1.000 millones para defensa. En la imagen también los Sanfermines. Pamplona recupera su fiesta universal. Ayer se daba el pistoletazo de salida con el chupinazo a esos Sanfermines. Desde el punto de vista del humor, hoy la viñeta que vamos a destacar es la de El Mundo, de Gallego y Rey, en la que se hace un juego de palabras. Vemos San Fermín con ese cohete que da salida a las fiestas, un corredor que es Boris Johnson ataviado como los corredores de los Sanfermines en Pamplona, y los toris, juego de palabras entre los toros de San Fermín y esos miembros de su partido que están persiguiéndole, tratando de que abandone el partido. Bueno, viñeta que destacamos hoy, y con ella nos adentramos también en la previsión meteorológica. De momento, temperaturas frescas, aunque parece que ya empieza poquito a poco a llegar el calor, ¿verdad, Edgar? Buenos días. Buenos días, Marta. Así es, empezaron a subir las temperaturas, aunque ese ascenso ya será más notable de cara a mañana. Buenos días, Canarias. Ascenso de termómetros que será acusado ya de cara al fin de semana. De momento, hoy las temperaturas seguirán siendo veraniegas, las más altas en las medianías del sur de la isla de Gran Canaria. Miramos al satélite. A esta hora de la mañana, pues tenemos algo de nubosidad retenida por el norte de las islas de mayor relieve, a cotas bajas por debajo de unos 800 metros de altitud. Seguimos bajo el régimen de los alisios en superficie, pero esos vientos son de componente sur y a medianías y zonas altas. Vemos la predicción para hoy: nubosidad del alisio a menos de 800, 900 metros de altitud, según la isla en la que nos encontremos, que será más compacta, especialmente en las medianías del norte de la isla de Gran Canaria, en el extremo nordeste de la isla de Tenerife y también en algunos puntos del nordeste de la isla de La Palma. Esa nubosidad en esas zonas nos acompañará seguramente a lo largo de toda la jornada. Tenemos también intervalos de nubes bajas en las costas norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, aunque la tendencia es que esa nubosidad, conforme avance la mañana, pues de paso una jornada soleada en el resto. Disfrutaremos del sol, aunque no veremos el cielo completamente azul. Tendremos una ligera capa de calima en altura, principalmente afectando a la provincia oriental y a la isla de Tenerife. Temperaturas hoy un poco más altas, subirán sobre todo en las vertientes este de las islas, también en puntos del interior. Máximas en la costa entre los 26 y algo más de 30-31 grados. Ya hoy no son descartables valores en torno a los 32-34, principalmente en las medianías del sur y del oeste de la isla de Gran Canaria. Sopla el viento alisio a nivel de superficie, es más intenso en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, donde las rachas hoy todavía pueden superar los 70 u 80 kilómetros por hora. Ese viento, a partir de unos 1.600 hasta unos 1.600 metros de altitud, será de dirección variable, y en cumbres de La Palma y de Tenerife tendremos vientos del sur-suroeste más intensos en el Teide. Miramos al mar, porque la situación más tranquila la tenemos por las costas del suroeste de las islas de mayor relieve, también en las del sur de Lanzarote y Fuerteventura, donde predomina la marejadilla. En esas zonas pues las olas no llegan al medio metro de altura. Predomina la fuerte marejada en alta mar entre las islas debido al viento, y el oleaje más grande en las costas del norte pues se mueve entre el metro y el metro y medio de altura. De cara a mañana veremos las primeras luces del día por la isla de Lanzarote a eso de las 7 y 12 minutos de la mañana, y la última puesta de sol por la isla del Meridiano después de las 9 y 6 minutos de la tarde. Mañana subirán las temperaturas de manera más notable y comenzará pues este episodio de altas temperaturas que seguramente nos acompañará hasta la jornada del martes. Vemos la predicción: nubosidad a cotas bajas a primera hora. Mañana perderán más cota, o sea, situarán a menor cota, sobre todo por el norte de las islas de mayor relieve, por debajo de unos 700-800 metros de altitud, y quedará retenida principalmente el norte de la isla de Gran Canaria, el nordeste de Tenerife y también en algunas zonas costeras del norte y de la comarca este de la isla de La Palma. La tendencia, esa nubosidad, dará paso a una jornada soleada. También veremos algunos intervalos de nubes bajas a primeras horas en las costas norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Y además mañana cobrará acto de presencia la calima. Será más notable en la provincia oriental y también en la isla de Tenerife, sobre todo también afectando a zonas de medianías. Sí veremos también esa calima en altura, pues afectando ya todo el archipiélago. Mañana las temperaturas subirán de forma notable, especialmente en zonas de medianías. Habrá zonas donde mañana los termómetros marquen entre 4 y 8 grados más que hoy, sobre todo en el interior de la isla de Gran Canaria, de Tenerife, puntos del interior de Lanzarote y de Fuerteventura, y habrá máximas ya marcando más de 36-37 grados a primera hora de la tarde, especialmente
especialmente las medianías del sur y del oeste de la isla de Gran Canaria, donde ya tenemos activos avisos por parte de la EMET, porque esos termómetros pueden alcanzar y superar, sobre todo en zonas de medianía, los 36 grados. En el resto, máximas entre los 27 y algo más de 32 grados, no son descartables pues valores superiores de forma local, y mañana seguirá soplando el régimen de alisio más intenso. Vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve tampoco son descartables rachas intensas. Ese viento alisio en el interior de Fuerteventura y también de la isla de Lanzarote, y ese viento en medianía será de dirección variable, aunque tenderá a girar al este-sureste. Entrará ese tiempo africano, aire seco en medianías y zonas altas. Miramos al mar, mañana la situación muy tranquila, especialmente por las costas del suroeste de las islas, donde seguirá predominando la marejadilla. Nuevamente, debido al viento intenso en los canales entre las islas, predominará la fuerte marejada. Será las zonas donde llegarán las olas más grandes, especialmente las costas del este de las islas de mayor relieve, donde las olas marcarán entre los 2 y los 2,5 metros de altura, y predominará la marejada por las del norte. Mar de fondo del nordeste en torno al metro, metro y medio de altura. Mañana llegará el calor, empezaremos ese episodio de altas temperaturas que seguramente pues, nos acompañará entre mañana viernes y la jornada del martes, cuando ya bajarán los termómetros. Finalizamos hoy con una imagen de la tarde de ayer, de una imagen aérea desde el macizo de Anaga. Vemos Santa Cruz de Tenerife con esas temperaturas cálidas. Ayer llegaban los termómetros a los 28 grados en la capital tinerfeña, y la nubosidad de tipo bajo retenida por el norte del macizo de Anaga, por allí con un ambiente algo más fresco. En los próximos días la nubosidad perderá cota, quedará seguramente ya el fin de semana por debajo de unos 500-600 metros de altitud, inversión térmica ya a cotas de verano, y las temperaturas pues serán lo más llamativo de cara a los próximos días. Se habla pues de cara y sobre todo a la jornada del domingo y el lunes serán las jornadas más calurosas de este episodio de altas temperaturas, cuando no son descartables pues máximas superando los 40 grados incluso en algunos puntos del archipiélago. Pues muchísima precaución. Gracias, Edgar. Buenos días. Buenos días, hasta mañana. Más de 2 horas de reunión no han servido para que gobierno, sindicatos y patronal acuerden un pacto de rentas para enfrentar la subida reiterada de los precios. El Ejecutivo pide un pacto a 3 años, pero de momento no hay acuerdo y no parece que vaya a haberlo a corto plazo. Un acuerdo hasta 2025 en el que se moderen las rentas salariales, donde se incluirá la subida de 1.000 euros del salario mínimo interprofesional ya pactada. Esa es la propuesta del Gobierno, que los sindicatos consideran vacía de contenido y sin medidas concretas que puedan sustentar este pacto de rentas. Es esencial que los márgenes empresariales no se amplíen y que los salarios crezcan de manera moderada para evitar la persistencia de la inflación. Horas antes, los sindicatos se movilizaban en varias ciudades españolas, también aquí en Canarias, para reivindicar un aumento de los salarios que no se contempla frente a la subida de precios que, según los propios sindicatos, deben amortiguar todos los agentes. Que la clase trabajadora no pague los platos rotos de esta crisis. Por tanto, queremos que se revisen los salarios. Los salarios estén perdiendo poder adquisitivo de una forma muy intensa, los convenios colectivos no se están firmando. Los empresarios se han mantenido al margen y no han hecho ninguna valoración. La próxima reunión será en septiembre. Mientras tanto, los socios de gobierno tratan de rebajar la tensión tras la petición de la convocatoria de la reunión de seguimiento del pacto. Este miércoles se les ha visto compartir varios actos de agenda. Tanto PSOE como Unidas Podemos defienden que el gobierno goza de buena salud, aunque la oposición lo duda. Una imagen vale más que 1000 palabras. Sánchez y las ministras de Unidas Podemos comparten agenda. Los socios de la coalición rebajan tensión. La coalición es más necesaria que nunca. No hay alternativa. Yo creo que lo importante aquí es la estabilidad de las alianzas, ¿no? Y en este momento creo que la estabilidad del gobierno está garantizada. Yo creo que está bien que hablemos entre nosotros, pero sobre todo no nos tenemos que olvidar de hablarles a los españoles y a las españolas a los que nos debemos. Pero los habituales apoyos parlamentarios del Ejecutivo tampoco están de acuerdo con el aumento del gasto militar. Me parece aberrante que se destinen o se doblen el presupuesto en defensa, esos 1.000 millones de euros. ¿En qué nos lo vamos a gastar? ¿Qué armamento se va a comprar? ¿O si en vez de armamento va a ir para personal? ¿Para qué tipo de misión? Nada, nadie hace estas preguntas. 1.000 millones. Bueno, pues yo creo que el Gobierno nos debe una explicación. La oposición critica el ruido político en un momento delicado. Todas estas tonterías que ocupan el tiempo de nuestros ministros impiden que un Gobierno, que tampoco sabría hacerlo por otro lado, se ocupe de lo que de verdad preocupa a los españoles. Si no eres capaz ni tan siquiera de gobernar tu casa, que es el Gobierno, difícilmente vas a poder gobernar un país como es España. Unidas Podemos reclama que la Comisión de Seguimiento del Pacto se reúna antes del debate del Estado de la Nación de la próxima semana.
Y hoy nos fijamos también en la pandemia porque los casos de COVID continúan al alza y Canarias se sitúa como una de las comunidades autónomas donde más contagios se están registrando. Es un asunto en el que también se está fijando el Gobierno de Canarias, que hoy celebra su Consejo de Gobierno semanal. Estefanía de Blasio, buenos días. Las Palmas de Gran Canaria, estamos ahí en directo. ¿Qué sabemos? Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Pues en este Consejo de Gobierno, que comenzará a partir de las 10:30 de la mañana, aunque no está en la orden del día, sí va a estar sobre la mesa ese seguimiento a la evolución de la pandemia en las islas. Como tú decías, Canarias es ya la tercera comunidad española con mayor incidencia de COVID en mayores de 60 años. Desde el pasado viernes se han registrado 1.591 nuevos positivos en COVID en mayores de 60 años y más de 420 ingresos hospitalarios. Preocupa, es por eso que se pide esa vigilancia. Además, se han registrado 5 fallecimientos en Gran Canaria y 5 en Tenerife. Desde el Gobierno de Canarias no descartan tomar nuevas medidas si la situación siguiera subiendo, sobre todo la presión asistencial, que por el momento se mantiene baja. Además, desde el Gobierno de Canarias recuerdan que es necesario y es importante vacunarse como medida de protección frente al coronavirus. Lo importante, lo que seguimos valorando desde el Gobierno de Canarias y siguiendo atentamente, es su implicación en la presión asistencial. Y lo que he dicho, en el momento en el que desde los servicios técnicos se pongan sobre la mesa medidas para corregir una presión asistencial que puede ir en aumento, se tomarán, sin ninguna duda, y en el momento en el que se pongan sobre la mesa por los expertos en Canarias. Pues debemos tener en cuenta que los puntos de vacunación masiva se mantendrán activos durante todo el verano para los distintos grupos de edad, tanto para la primera como para la segunda dosis de refuerzo. Sanidad recuerda que las personas que completaron su pauta vacunal con Pfizer o Moderna deberán esperar al menos 5 meses para recibir la dosis de recuerdo. Por su parte, quienes completaron su pauta con AstraZeneca o Janssen podrán recibirla tras haber esperado al menos 3 meses. Pues de todo ello vamos a hablar ya con Amos García, que es jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud. Todos ustedes lo conocen bien. Muy buenos días, señor García. Muy buenos días, Marta. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Les preocupa a ustedes en el Servicio Canario de Salud cómo se está comportando esta ola? Bueno, nos preocupa a los profesionales evidentemente por una cuestión muy simple. Estamos ante un crecimiento sobresaliente en el número de casos, pero eso sí, afortunadamente, ese crecimiento sobresaliente no va en la misma intensidad en un crecimiento de los casos graves, de los casos de fallecidos, fundamentalmente porque las vacunas han hecho su trabajo y las vacunas han funcionado. Pero evidentemente lo que no podemos quedarnos es a la expectativa de la situación, porque si los casos siguen subiendo, esto por simple lógica matemática va a suponer un escenario en el que lógicamente no es lo mismo tener 10.000 casos que darían lugar a una serie de casos graves u hospitalizados que tener 1.000 casos que darían lugar a menos casos graves y hospitalizados. Y al mismo tiempo, si sube lógicamente el número de casos, cabe la posibilidad de que aumente la demanda de servicios sanitarios tanto en el nivel primario como en el especializado y se pueda contribuir a tensionar el sistema. Pero en estos momentos el escenario afortunadamente no es el de épocas pasadas, pero lógicamente hay que estar alerta ante la evolución del mismo. Dice usted, hace referencia, no podemos quedarnos de brazos cruzados por si la situación empeorase. ¿Qué se va a hacer? ¿Se van a tomar nuevas medidas ya o se va a esperar todavía un poco? Yo creo que en estos momentos fundamentalmente lo que tenemos que hacer es reforzar el discurso preventivo. Y el discurso preventivo pasa fundamentalmente por recordarle a la ciudadanía que nada más tiene 2 dosis administradas, que es absolutamente necesario que se pongan la tercera dosis. Con 2 dosis no tenemos la pauta completa de protección, hay que ponerse la dosis de refuerzo. Por lo tanto, eso de entrada. Hay todavía muchas personas que no han recibido esa tercera dosis. Y el segundo elemento de discurso que debemos desarrollar o que debemos poner sobre la mesa es que el hecho de que la mascarilla no esté obligada en interiores no quiere decir que no esté recomendada. Nuestra misión fundamental es proteger a los vulnerables. Por lo tanto, si una persona es vulnerable y acude a un espacio interior donde al mismo tiempo van a haber más personas, por favor, lleve la mascarilla. Lleve una mascarilla además FFP2. Y al mismo tiempo las personas que están en contacto con los vulnerables, porque viven con ellos, porque los cuidan, porque tratan con ellos, por favor, también usen la mascarilla cuando están en contacto con los vulnerables
vulnerables y al mismo tiempo no olviden las pautas de higiene que hay que seguir desarrollando. Esto a nivel inicial, yo creo que este es el discurso fundamentalmente que debemos reforzar. Posteriormente, si la situación va más, lógicamente en una pandemia cualquier medida tiene que estar siempre sobre la mesa. Claro, porque hay que recordar que todavía seguimos estando en pandemia, aunque las cosas hayan ido un poco mejor. Y si por algo se está caracterizando el virus ahora mismo es porque está teniendo una capacidad de reinfectar más. Es decir, personas que a lo mejor han pasado la enfermedad hace algunos meses están volviendo a tenerla. Quizás haya quien diga, bueno, si me pasa esto, si me contagio ahora, me he contagiado hace pocos meses, ¿cómo debo actuar en lo que se refiere a la vacunación? No, si se contagia ahora y no ha tenido la pauta completa, tiene que esperar 5 meses para recibir la tercera dosis. Es lo razonable, lo adecuado, esa espera de 5 meses. Y has dicho algo que me parece muy importante, Marta. Yo creo que la clave del problema es entender que seguimos en pandemia, que afortunadamente el escenario es diferente, pero el microorganismo, él sigue ahí, está con nosotros y además no se va a ir, no se va a diluir, no va a desaparecer, va a seguir con nosotros y por lo tanto nuestro esfuerzo fundamental debe ir dirigido a transformarlo en un microorganismo más de los múltiples que nos rodean y eso pasa fundamentalmente por actuar sobre los vulnerables porque eso pasa fundamentalmente por evitar la cara terrible, dramática que ha tenido la pandemia hasta ahora. Y lógicamente también es bueno entender que si tenemos este incremento notable en el número de casos es por la confluencia de varios factores. En primer lugar, ha habido una mayor interrelación social, un mayor número de eventos multitudinarios, al mismo tiempo ha habido una mayor movilidad por parte de la ciudadanía, unida a que ha coincidido además con una extensión de varias de las medidas que teníamos implementadas para controlar la pandemia. Pero cuidado, al mismo tiempo se suman la aparición de nuevas variantes que tienen dos características muy claras. Son extremadamente contagiosas, aunque todo indica que afortunadamente menos vulnerables. Menos virulentas, perdón. Habla usted de ese escenario en el que se están produciendo más casos por la interacción de muchas personas, hay eventos sociales, hay concentración en determinados espacios. Claro, ahora llega el verano, llegan las vacaciones y tendemos a juntarnos más. ¿Qué escenario contemplan ustedes para los próximos meses, sobre todo de cara al otoño, donde ya a lo mejor se puede incluso mezclar con la gripe, con otro tipo de virus, etcétera? Sí, yo creo que es fundamental entender que es razonable pensar que el número de casos va a seguir aumentando. Todavía no hemos recibido los casos que se pueden haber infectado en los últimos festejos populares que hemos tenido. Es decir, es razonable que el número de casos siga aumentando. Y lógicamente en el verano al haber una mayor movilidad es posible también que haya un cierto estancamiento al alza del número de casos. Por eso es tan importante planificar bien el otoño, porque se presupone además que este virus, al ser un virus respiratorio, tendría una mayor circulación en las épocas frías, en el invierno. Por eso lo más lógico, lo más razonable, lo más sensato es que en otoño las personas vulnerables, las más vulnerables, es decir, nuestros más mayores, recibirán una cuarta dosis de refuerzo porque es evidente que nos vamos a encontrar con dos situaciones favorables para hacer esa vacunación en otoño. En primer lugar, que ya es previsible que nos lleguen las nuevas vacunas que tienen una alta capacidad preventiva frente a las variantes que están circulando actualmente y al mismo tiempo porque es que si vacunamos ahora, a lo mejor cuando llegue el invierno, la calidad de la respuesta protectora que ha tenido la vacuna en nuestros más vulnerables no sea tan potente como si los vacunamos en otoño. Eso sí, si la incidencia acumulada sigue subiendo como está subiendo, pues a lo mejor no se puede esperar, pero yo creo que lo más sensato, lo más adecuado es realizar esa vacunación en los mayores de 80 años y personas ancianas de residencia a partir del otoño y a los inmunodeprimidos, como se está haciendo ahora, poniéndoselas en cualquier momento. Una última pregunta antes de despedirle porque nos quedamos sin tiempo, señor García. Estamos hablando de ese crecimiento de casos, pero claro, en estos momentos solamente se analizan aquellos que afectan a mayores de 60 años. Los demás, si nos contagiamos, pues digamos que se nos computa como una enfermedad común. ¿Es usted de las personas partidarias, porque cada vez se escuchan más voces en este sentido, sería usted partidario de empezar a contar de nuevo todos los casos? Sí, no, indudablemente el número de casos frente al cual estamos conviviendo en estos momentos es muy superior al que se está referenciando en los indicadores epidemiológicos que solo afectan a las personas mayores de 60 años. Pero yo vuelvo a repetir lo que estaba comentando.
Este virus ha venido para quedarse, no se va a ir, no se va a ir. Y por lo tanto lo que más nos interesa es tratar de evitar la cara dramática, terrible que había tenido hasta ahora. Y esto pasa por proteger a los vulnerables. Es por lo tanto en los vulnerables donde tenemos que hacer todo el esfuerzo, tanto de vigilancia como de intervención, porque son los que pueden tener las complicaciones más severas por padecer la enfermedad. Amos García, jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud, muchas gracias como siempre por ayudarnos a arrojar luz a esta cuestión. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, siempre es un placer, de verdad, Marta, un abrazo. Buenos días. Hoy entra en vigor la reforma del Estatuto de los Profesionales Sanitarios, por la cual las vacantes que no puedan cubrirse con personal fijo podrán ser ocupadas por interinos como máximo durante un plazo de 3 años, lo que va a obligar a las comunidades autónomas a convocar procesos selectivos con una mayor frecuencia. Según los sindicatos, algunos profesionales llevan más de 20 años encadenando contratos en las islas. Yo soy Gema, tengo 46 años. Soy madre de 2 hijos, especialista en otorrinolaringología y llevo encadenando contratos y sin poder acceder a una plaza porque no me han dado la oportunidad de presentarme los últimos 14 años. Yo llevo contratada en este hospital desde 2010 y llevo encadenado 20 contratos. Me dedico a la neurología y concretamente llevo la consulta monográfica de esclerosis múltiple. Soy Víctor Ramos, soy urólogo, tengo 53 años, estoy casado, tengo 3 hijos y bueno, llevo desempeñando mi trabajo como urólogo en este hospital desde que acabé la especialidad en el año 2003, pues hace 19 años. En ese tiempo he concatenado, pues no sé, 8 o 10 contratos distintos. Alguien nos tendrá que dar la posibilidad de presentarnos a esa plaza fija, que no es el señor Sánchez, que es nuestra comunidad, que es la que tiene que organizarlo. Y nuestro mayor miedo es que después de todo esto, la administración no haga las cuentas y las cuentas no salgan. Estabilizarte con tus hijos, en qué colegios los vas a poner, qué posibilidades tienes, ayuda, etcétera, te condiciona muchísimo la vivienda que vas a conseguir. No entiendo yo en el mundo que vivimos que te tengas que enterar 3 meses o 2 meses después de haber empezado a trabajar en ese puesto, que ha firmado un contrato pues por 2 meses, por 3 o por 6 meses. Cuando uno mira otras profesiones, otros campos o la empresa privada, ve que eso es ilegal. En el sistema público, no. Tristemente, la realidad de nuestros contratos es que sabíamos cuándo iban a acabar, cuando íbamos a firmar el contrato. No nos decían, oye, te voy a contratar por 3 años y ya vemos. ¿Por qué emigran los médicos españoles a Europa y al resto del mundo? Porque tenemos una formación envidiable en cualquier parte del mundo como profesionales y la situación laboral ahora mismo en España es insostenible para nosotros. Más cosas. En los últimos 20 años, las empresas de la Zona Especial Canaria han operado con un tipo bajo de impuesto a la hora de importar productos que se envían a terceros países sin que esa mercancía pase físicamente por aquí. Desde 2020, el Gobierno español ha suprimido ese incentivo fiscal y el canario pide un cambio en la ley para retomar esa medida. Importar bienes y mercancías de un país y venderlos en un tercero sin que pasen por Canarias. Es el comercio triangular que ejecutaban 121 empresas radicadas en la zona SEC con una tributación del 4% desde hace 20 años. La Dirección General de Tributos Española considera que no puede aplicarse ese beneficio fiscal si los productos no pisan las islas primero. Una comprometida situación de inseguridad jurídica entre todas las empresas que operan en la SEC, además, obviamente, de un grave daño reputacional a este instrumento fiscal. Diferentes enmiendas de grupos canarios a los presupuestos trataron de revertir la situación sin éxito. A 20 días de la presentación del impuesto de sociedades, el Gobierno de Canarias alza la voz. Se tiene que restituir ese tema cambiando la ley y dándole retroactividad por el bien de la zona especial, por el derecho de las empresas que si no lo ganarían en los tribunales. Para Coalición Canaria es un nuevo atropello al REF del Gobierno estatal y anunció su intención de presentar una iniciativa legislativa. Que espero que suscriban sus señorías, toda vez que estamos de acuerdo en que hay que darle seguridad jurídica a las empresas establecidas en la SEC. El Grupo Socialista y el Gobierno confían en que la solución llegue en un plazo no muy lejano. Espero que después de muchos años de incertidumbre y ahora esta mala noticia con esta interpretación se resuelva en el corto plazo. Iniciativas legislativas de esta Cámara son importantes, pero yo espero que llegue tarde porque el Gobierno de España entienda esto. Terminarán resolviéndolo in extremis, como casi siempre, al trancazo.
Rodríguez advirtió, no obstante, que no sería descartable que Hacienda modifique la normativa sin el preceptivo informe de consulta al Parlamento de Canarias. Y el Gobierno cree que la economía canaria marcha a buen ritmo. Dice el Ejecutivo que según todos los estudios crecerá por encima de la media española, pero también lanza una advertencia. La inflación y un corte del suministro del gas ruso a Europa durante el invierno podrían alterar esas previsiones para las islas. Fundamental las ayudas directas y los servicios públicos, o que las empresas más debilitadas tengan también pues respuestas quirúrgicas para ayudarle, y que las administraciones públicas garanticen la sostenibilidad de los recursos públicos para mantener los servicios públicos, porque, señorías, vienen curvas. El sector de la pesca artesanal canaria califica como insostenible la subida del precio de los combustibles. Lo veíamos este miércoles también en directo. Un problema más, dicen, a los que ya vienen arrastrando históricamente. De todo ello han estado debatiendo en un foro que analiza sus vulnerabilidades y busca soluciones para su supervivencia. Científicos, representantes del sector y administraciones públicas se han reunido en torno a mesas de trabajo para, aseguran, buscar unidad de acción. La subida de combustible es prácticamente insostenible con respecto a los precios de venta del pescado que no han aumentado, la competencia por el uso del espacio, cada vez son más los usos que se ponen en el mar, ¿no? Una de las vulnerabilidades que tiene la pesca artesanal es no ser conocida de alguna manera o no ser entendida muchas veces por las administraciones. El turismo podría servir una vez más de salvavidas para la economía y tras 2 años de restricciones, viajar se ha convertido en una de las principales aspiraciones para este verano. Sin embargo, la situación en los aeropuertos puede ser un auténtico caos. Así lo ha definido el vicepresidente de Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística, José Luis Oreda, quien ha señalado que los aeródromos con mayor entrada de turistas británicos, como son los de Tenerife, Gran Canaria, Málaga, Mallorca y Madrid, van a tener muchos problemas con la recepción de turistas y ha solicitado de forma urgente que se mejore la dotación de los controles de frontera. Un caos importante en algunos aeropuertos que van a generar sin duda inconvenientes, pero se lo van a generar a turistas, se lo van a generar a residentes. En los más dependientes, si nos vamos a la demanda vacacional, en aquellos más dependientes de la demanda que exige unos controles policiales, como sería la inglesa en estos momentos por la cuestión del Brexit, y en el aeropuerto de Madrid, donde sigue faltando, y reiteramos y nos sumamos a las peticiones de que es urgente e imprescindible que se amplíe la dotación para mejorar el control de las fronteras. Hablamos ahora de infancia porque cada vez los menores consumen pornografía a edades más tempranas. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos lo sitúa, fíjense, a los 8 años. Esto deriva en otro tipo de problemas como la violencia de género o traumas en las relaciones afectivas. Hemos hablado con una especialista sobre cómo afrontar este tipo de situaciones. Menores que cada vez acceden antes a la pornografía. La edad media se sitúa en los 8 años. He visto casos de niños muy pequeños donde su cabeza no es capaz de asimilar ni lo que están viendo. Entonces puede ser incluso que les dé miedo. Detrás de esto podemos pensar en familias desestructuradas, en niños sin control de los padres, pero no. Puede pasar a cualquiera. El mayor porcentaje es alentado por un niño, pues puede ser de su edad o mayor. También hemos visto en las estadísticas que simplemente sin buscarlo, ahí lo han encontrado. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Tenemos que estar revisando continuamente esos dispositivos, no dejarlos aislados en una habitación, dárselos y olvidarnos. Está muy claro y la base de todo es una educación afectivo-sexual desde temprana edad. Y tratarlos de vital importancia para futuros problemas. Ellos ver esto desde tan pequeños, cuando su cerebro está en pleno desarrollo y aprendizaje, están aprendiendo conductas que en la pornografía son conductas machistas. Otro dato llamativo, el 30% de los adolescentes reconocen que el porno es su única fuente de información sobre sexualidad. En vecindario, en Gran Canaria, un hombre se ha deslizado por la cornisa de una ventana tratando de escapar de la policía local que le estaba persiguiendo. Ahí pueden ver esa imagen grabada por un videoaficionado en la que se observa cómo los agentes tratan de convencerle para que vuelva al interior. Finalmente fue detenido y trasladado a las dependencias de la Policía Nacional de Maspalomas, donde se comprobó que estaba reclamado por la justicia. Ahora permanece a la espera de pasar a disposición judicial.
La calima es algo a lo que estamos acostumbrados en las islas, pero cómo prevenir los efectos que causan la salud o en los cultivos son algunas cuestiones a las que se intenta dar respuesta en la NASA. En colaboración con la Universidad de La Laguna estudian el polvo en suspensión sahariano que pasa por nuestras islas en su camino hacia la costa este de Estados Unidos. Estos episodios de calima que llegan a Canarias con frecuencia procedentes del desierto del Sáhara alcanzan el continente americano. La Universidad de La Laguna está participando en un proyecto de la NASA para analizar esas masas de aire que cruzan el Atlántico. ¿Cómo podemos saber pues esa parte de microorganismos que van dentro de esas nubes de polvo? Cómo se transportan a lo largo de los miles de kilómetros que pueden llegar a moverse a lo largo del planeta. Se comparan las muestras que se recogen en Tenerife, en La Laguna e Izaña, con las obtenidas en su camino hacia América. Y aquí vemos algunos ejemplos de bacterias, estas que están coloreadas aquí arriba, que suelen ser bacterias pigmentadas, las que tienen esa resistencia a la radiación ultravioleta. Aquí hay muestras obtenidas desde 2009. Los resultados servirán para mejorar la salud global. O sea, puede afectar desde la cantidad de nutrientes que pueden llegar al océano y que puede afectar a los animales que viven ahí y la vegetación, o afectar a un determinado cultivo, a la salud humana, sabemos que Canarias, por ejemplo, tiene la tasa mayor de asmáticos del país, tener herramientas siempre para intentar prevenir. Trabajos para analizar el aire de este grupo de científicos que espera tener los primeros resultados antes de 2 años. Nuestro siguiente protagonista lleva mucho tiempo luchando porque su hija reciba una atención especializada en el trastorno que padece. Se trata de la anorexia nerviosa, por la que ha llegado a pesar 46 kilos con 26 años. Él, Tony Arteaga, pide una unidad hospitalaria específica para tratar la anorexia y la bulimia, y para eso ha iniciado una recogida de firmas que ya roza las 55.000. Hoy se encuentra con nosotros, vamos a saludarle ya, Tony Arteaga, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo se dieron cuenta, cuándo, de que algo pasaba, de que su hija no estaba bien? Bueno, fue por iniciativa de ella, porque ella tenía una vida ya prácticamente independiente, es azafata y prácticamente, vivía independiente, tanto económica como socialmente. Y el año pasado, por esta fecha precisamente, vimos el deterioro físico que se le veía, que era evidente. Había adelgazado bastante, se le preguntó y nos dijo, tanto a la madre como a mí, que tenía problemas se estaba tomando laxante para poder vomitar, vomitaba laxante para poder vaciarse. Y en menos de 2 meses bajó tanto de peso que ella tenía diagnosticada la anorexia. Y fue como que a partir de un momento determinado empezó con los laxantes y bajó un montón de peso. Y se ajustaba a los protocolos que decía la medicina ambulatoria para poder ingresar. Fue el primer ingreso que tuvo, que duró 3 meses. 3 meses, y ahí me di yo cuenta por las conversaciones con los médicos de que algo fallaba, porque en principio el tratamiento es hacer que cojan unos hábitos alimenticios y una disciplina en las comidas. Pero claro, ustedes sostienen que detrás hay algo más, ¿no? Sí. Conducta me refiero de tipo nerviosa, quizás, no sé si ansiedad. Ansiedad, sobre todo la ansiedad. Se ponía a llorar sola, le decía, Jenny, ¿qué te pasa? Papi, que me encuentro gorda, que me encuentro como una foca, eran palabras textuales de ella. Y ahí te das cuenta tú que es una enfermedad mental, porque le decía, pero Jenny, vamos a ver, lo primero que se te viene a la cabeza, no, tienes que comer más, pero es que no podía. Aunque tuviese hambre, te das cuenta que es mental, porque dices, Jenny, con subir 3 kilos más, tienes otra vez la independencia económica, tienes otra vez la independencia social, y no es capaz de subir los 3 kilos que digamos que tendría con el peso normal. Me imagino que esto, aparte de ser una situación muy complicada para ella, es complicadísima también, muy dura para toda la familia, ¿no? Claro, la madre ha tenido que dejar el trabajo para poder estar con ellos.
Se emociona. Sí, claro, porque... Ustedes piden a través de la plataforma change.org que se abra una unidad específica para tratar este tipo de trastornos aquí en Canarias, ¿verdad? Porque si no, no se curan. No quiere decir que... Yo lo que quiero es que para todos los niños, que se forme la unidad esa, porque es indispensable, porque si no, no se cure. Y si no la tenemos en Canarias, que me la manden a Península, que hay sitios especializados. Esa unidad, si yo te digo, se llama hospital de día, la gente puede pensar que es la construcción física de un hospital. No, es dedicar dos pabellones o dos consulta. Sí, pero del hospital para estos chicos. Es que no sé cómo explicarme. El tratamiento sería, una vez que estás enferma, que tienes el diagnóstico, una vez que estás ingresada, tienes todos los parámetros para estar ingresado, en un principio es subir de peso, porque no entiende, hasta que el cerebro no tiene los nutrientes suficientes, no entiende, no asumes que tienes esa enfermedad. Una vez que consigues ese peso establecido es cuando te tienen que trabajar la cabeza, los psiquiatras y los psicólogos. Pero es a partir de ese momento que alcanzas el peso deseable, es cuando te echan a tu casa. Te vas a tu casa y la primera consulta que tienes de ambulatorio, a lo mejor con el psiquiatra o con el psiquiatra psicólogo y el nutricionista, pueden tardar 20 o 30 días con cada uno. O sea, los niños nunca se recuperarán. Sin embargo, con el hospital de día, una vez que alcanzas el peso deseado, pasa a lo que se llama el hospital de día, que te dejan ir a tu casa, pero vas a comer al hospital. Y tiene, que es lo fundamental, el tratamiento del psicólogo y del psiquiatra prácticamente todos los días, no una vez al mes. Bueno, usted ha conseguido además el apoyo de casi 55.000 personas que se han solidarizado con usted, que han entendido esta lucha, que han firmado en esa plataforma. Sí, usted además quiere ir al Parlamento. Sí, pero no me van a hacer caso porque eso no... el único arma que tengo yo para... Es muy valiente que usted haya emprendido esta opción, lo hemos visto en el Teide, lo hemos visto... Sí, pero eso son cosas, siempre me ha gustado y lo que sí hago es aprovechar y hacer visible este problema. Lo que me da rabia... Si quiere despedir la entrevista... No, es que quiero que me oigan porque es rabia, no puedo luchar, la única forma que puedo luchar es con esta campaña y mirarles a la cara de que ese problema se le puede plantear también a sus hijos y que sobre todo que hay prioridades, que miren por la población. Yo no tengo nada, por ejemplo, en contra de que se construya un circuito de motos en el sur de la isla o por ejemplo, que se gasten 100.000 euros en comprar sillones para el Parlamento. Siempre y cuando prioricen. Hay gente, y más con la salud no se puede jugar. Y son un montón de niños, hombre, que miren por la salud de todos nosotros, que es un derecho. Bueno, pues ahí queda ese mensaje. Muchísimas gracias, Tony Arteaga, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Mucho ánimo y que que consiga su objetivo. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Ay. El Parlamento Europeo ha aprobado que la energía nuclear y el gas puedan ser consideradas energías verdes. Este trámite, llevado a cabo este mismo miércoles, es el primero para la posible aprobación de la ley para la clasificación de las energías en la Unión Europea, sobre la que ha quedado de manifiesto la profunda división de la Eurocámara. Por 50 votos de 639 posibles, el Pleno del Parlamento Europeo dio el visto bueno a que el gas y la energía nuclear sean consideradas energías respetuosas con el medio ambiente y que pueden contribuir a la lucha contra el cambio climático. Además, sus plantas de procesamiento serán incluidas a partir de enero de 2023 en el grupo de tecnologías de transición, es decir, aquellas que no pueden ser reemplazadas todavía por otras tecnologías de bajas emisiones y más sostenibles. La primera consecuencia de colocar la etiqueta verde al gas y a la energía nuclear será la posibilidad de atraer inversiones multimillonarias, debido a que la Unión Europea ofrece ventajas económicas muy importantes a las empresas que inviertan en las energías clasificadas respetuosas con el medio ambiente. Esta iniciativa aún podría ser paralizada el próximo lunes en el Consejo de la Unión Europea si la rechazan 20 de los 27 Estados miembros, algo que parece muy improbable que ocurra.
Las críticas a esta decisión de la Eurocámara llegan sobre todo desde los partidarios de considerar a las energías renovables como las únicas que realmente pueden ser consideradas verdes. En la invasión de Rusia sobre Ucrania, los combates siguen muy intensos en la región del Donbass. El ejército ruso bombardeó en las últimas horas zonas residenciales de la ciudad de Kharkiv, con el resultado de 8 civiles muertos. Otros 5 también murieron en los ataques rusos sobre Donetsk, cuyos habitantes han sido llamados a evacuar la ciudad por las autoridades locales. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció ayer en Suiza que la Unión establecerá una plataforma para coordinar la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, una tarea para la que ya se han movilizado 6.200 millones de euros, una cifra que aumentará en los próximos meses. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se niega a dimitir a pesar de que siguen aumentando las voces dentro del Partido Conservador al que pertenece y de su gobierno que le apremian a que dimita. En apenas un día renunciaron o fueron cesados casi 40 miembros de su gobierno. El último, el ministro principal de la Vivienda, Michael Gove, destituido de su cargo poco después de que pidiera la dimisión del primer ministro. También se han sumado a las peticiones de dimisión de Johnson la ministra del Interior, hasta hace muy poco una de las más fieles aliadas del jefe de gobierno inglés. El Parlamento británico prepara una nueva moción de censura interna contra Boris Johnson. Pues que en este asunto nos vamos a la publicidad. En unos minutos estamos de vuelta con más actualidad y con toda la información deportiva. Hasta ahora. Ocho y 40 de la mañana, vamos ya con los deportes. Ayer hablábamos de la retirada de Dani Sarmiento del balonmano profesional y hoy comenzamos con la triste despedida de un jugador de fútbol, José Antonio. La de Dani Hernández, hasta hace poco portero del Tenerife. Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. La verdad es que fue un adiós muy emotivo, como cabía esperar. El meta pone fin a una etapa como blanquiazul después de 7 temporadas y media y más de 200 partidos oficiales. Su marcha es otro síntoma del cambio generacional de la plantilla. Son los 4 capitanes del Club Deportivo Tenerife que han marcado los últimos años del club. Solo quedan Carlos Ruiz y Aitor San como blanquiazules, porque tras la marcha el año pasado de Suso Santana, le ha tocado a Dani Hernández despedirse del club de su vida. Y espero dejarles un bonito recuerdo de un niño que soñaba con jugar un partido en Tenerife y jugó más de 200. En concreto, 216 partidos, tiempo en el que ha experimentado distintas emociones profesionales y personales, como el vínculo más allá del vestuario con el resto de capitanes que así se han despedido de él. Mando un fuerte abrazo, han sido unos años muy bonitos los que hemos pasado juntos. Mucho más que un compañero, alguien muy especial, a que voy a echar mucho de menos en el vestuario. El fútbol me dio un amigo y espero que esto continúe, ¿no? Porque para mí, como te digo, para mí, tanto para mí como para mi familia, eres muy especial. Dani se marcha con ganas de seguir jugando al fútbol y dejando paso al cambio generacional de la plantilla, pero lo más importante es que se va habiendo cumplido un sueño. He disfrutado de un sueño. Y en la Unión Deportiva Las Palmas, Eric Ferigra, Unai Vega, Óscar Pinchi y Sergi Cardona pasaron ayer los reconocimientos médicos. Jugadores que, salvo el lateral Cardona, están en la rampa de salida. Tuvieron una escasa participación el curso pasado, como pueden contemplar en estos datos ligueros, y son futbolistas con los que García Pimienta no cuenta. De hecho, con él en el banquillo ni Ferigra ni Veiga tuvieron minutos y Pinchi solamente jugó un partido. Ya es oficial, el goleador Rubén Castro jugará en el Málaga esta próxima temporada. A sus 41 años volverá a ser rival de los equipos canarios en la Liga Smartbank y compartirá una delantera temible con Fran Sol, ex del Tenerife y del Eibar. La Unión Deportiva Granadilla Tenerife recuperó ayer el habitual almuerzo con los patrocinadores y colaboradores de la entidad que, como marca la tradición, se celebró en el Real Casino de Santa Cruz de Tenerife. Un acto que contó con la presencia del presidente y varios cargos del Cabildo de Tenerife, el director general de Deportes, el alcalde de Granadilla y los presidentes de las federaciones de Las Palmas y Tenerife, además de la exdirectora del fútbol femenino de la Federación Española, María Tato, entre otros. El presidente del club, Sergio Batista, puso en valor el apoyo y compromiso de cada uno de los patrocinadores que han continuado incluso en tiempos tan difíciles
como la reciente pandemia. Tiene una gran importancia, ya que es el día o el momento en el que podemos dar las gracias a toda nuestra gente que nos sigue, instituciones, patrocinadores, simpatizantes. El seguir soñando en que tenemos un equipo de primerísimo nivel que va a estar arriba del todo, que va a poner el nombre de Tenerife en lo más alto y que genera sobre todo ilusión en la población de esta isla. Este club entra también ya dentro de los patrocinios del Gobierno de Canarias para los clubes profesionales, que se firmará en estos días junto con los demás clubes profesionales. Antes de aterrizar en Turquía, donde jugará la próxima temporada en el Ankaragucu, el exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas, José Rodríguez, contrajo matrimonio el pasado fin de semana en un hotel de San Bartolomé de Tirajana con Aura Ruiz. Que dejó imágenes como las que ven y que han trascendido a través de las redes sociales, fue oficiada por la alcaldesa del municipio, Concepción Narváez, y en ella tuvo especial protagonismo el delegado de Las Palmas, Rubén Fontes, que formó parte de la organización de la boda. La pareja disfrutará de su luna de miel antes de que José ponga rumbo a Turquía para iniciar la pretemporada con su nuevo club. Que estaba de vuelta. Comenzó la Eurocopa de Inglaterra con victoria 1-0 de Inglaterra ante Austria en Old Trafford en un partido pitado por la árbitra Marta Huerta de Asa, adscrita al Colegio Tinerfeño. España se estrena mañana viernes, aún conmocionada por la grave lesión de su principal figura, Alexia Putellas. El combinado de Jorge Vilda se ejercitó ayer sin ella. Le sustituye en la selección a Mayur Sarriegui, delantera de la Real Sociedad, que estaba en la lista previa. A pesar de su lesión, Putellas ha decidido quedarse al debut de España frente a Finlandia para apoyar a sus compañeras. El exjugador del Club Deportivo Tenerife, Juan Carlos Unzué, disparó ayer el chupinazo que daba por iniciadas las fiestas de San Fermín en Pamplona. Unzué nació en Pamplona y fue invitado al balcón del ayuntamiento para vivir un momento muy emotivo que dedicó a los sanitarios y a los enfermos de ELA, la esclerosis lateral amiotrófica que padece desde 2018 y que no ceja en el empeño de luchar contra ella y darle visibilidad, como en este caso. De Pamplona a Argelia, donde los deportistas españoles lograron 16 oros, 25 platas y 25 bronces, que son 56 menos que las logradas en los Juegos de Tarragona de 2018. En esos Juegos, la selección española de balonmano ganó ayer el oro ante Croacia, la que ganaron 29-25. Oro para las canarias Zaina Mbengue y Alba Spugnini, además de su compañera del Rocasa, la almeriense María Gómez. Ellas nos enviaron este mensaje. Hola, queremos mandar un saludo a Televisión Canaria, Zaina, Alba y María desde aquí, desde Argelia, después de haber disputado unos Juegos del Mediterráneo y habernos llevado el oro. Así que nada, un besito muy grande. Enhorabuena para ellas. Volvemos a las islas con el calendario de la Liga Iberdrola de Voleibol. Arrancará el 1 de octubre con el Zaire Centro Comercial La Ballena visitando al Kiele. Tendremos primer derbi entre el ascendido Heidelberg, Volkswagen y el campeón Tenerife Libis La Laguna. Y además, el Gran Canaria Urbacé recibirá al Chamberí. Y una semana más tarde, doble derbi canario, reedición de la última final entre Tenerife y Gran Canaria y duelo insular entre Zaire y Heidelberg en Las Palmas. El Gran Canario Santi Aldama no participó esta pasada madrugada en el segundo partido de los Grizzlies en la NBA Summer League contra Oklahoma Thunder. El entrenador le dio descanso y rotó con otros jugadores que perdieron por 87-71 tras ganar, como saben, el primero con Santi Aldama a los Philadelphia 76ers. Esta próxima madrugada vuelven a jugar contra Utah Jazz. Seguimos con baloncesto porque el Club Baloncesto Gran Canaria anunció ayer su primer fichaje y es un viejo conocido. Ferran Basas, que fue jugador del Lenovo Tenerife durante 3 temporadas donde ganó la Champions y la Copa Intercontinental. El base catalán de 30 años procede del Juventud y firma por 2 campañas. Se encuentra ahora en la concentración con España, que hoy a las 5 de la tarde en Riga jugará ante Ucrania en el camino de la Copa del Mundo.
Y esta misma mañana, dentro de un rato, a las 10 más o menos, el Lenovo Tenerife conocerá su hoja de ruta en una nueva edición de la Basketball Champions League. El conjunto aurinegro, vigente campeón, será cabeza de serie y partirá en el bombo 1 para conocer sus 3 rivales de grupo. Una Champions a la que quizás no llegue Jonah Radebuk. El jugador recién fichado tiene una cláusula de salida a la Euroliga y parece que el Baskonia está dispuesto a pagarla. Más cosas, ha vuelto el campeonato por pesos de lucha canaria tras la pandemia. El terreno de Valsequillo en Gran Canaria acoge los enfrentamientos desde benjamines hasta juveniles, tanto masculinos como femeninos, en una edición con mayor número de participantes. La final será el día 17 de julio. Volvió el campeonato individual donde los compañeros y compañeras de equipo pueden enfrentarse si oscilan en el mismo peso, algo para lo que se han preparado bien. Mucha física, también me dio bastantes charlas como para salir con las suficientes ganas a darlo todo. Algunas participaban por primera vez. La verdad es que estaba un poco nerviosa porque es una experiencia nueva para mí, pero súper bien, la verdad. Y otras clasificadas llegaban con las expectativas altas. Esperaba algo un poco más complicado, pero también aseguro a mí misma. Porque salir al terreno no es fácil, el talento se tiene, pero a veces hace falta un empujoncito. Mándale, ese solo, si no lo hacemos, no sé, no tengas miedo, cuando es todo, mándale tú. Y en ocasiones ya de casta le viene al galgo. Vengo de familia, mucha gente lucha y la verdad que me han apoyado bastante y gracias a ellos estoy aquí. Antes de la pandemia participaron en el campeonato por pesos 120 niños y niñas. En esta edición, 240. El proyecto de escuela nos ha ayudado mucho. Este proyecto de lucha canaria no va a morir, esto tenemos que seguir adelante y aquí tenemos el futuro. Un futuro en el que el objetivo es obtener el 17 de julio el ansiado fajín, la corona de la lucha canaria. Y en tenis nos vamos hasta Londres. Rafa Nadal ya está en semifinales de Wimbledon tras vencer al norteamericano Taylor Fritz de nuevo con un triunfo realmente heroico. El balear tuvo que retirarse unos minutos por un fuerte dolor abdominal del que consiguió recuperarse. Un partido que fue el de ayer, el de máxima igualdad, que se decidió en el tie-break definitivo en el quinto set con el jugador español sacando fuerzas de flaqueza y superando como solo él sabe a un gran rival. Mañana viernes luchará por estar en la gran final de este tercer Grand Slam de la temporada ante el australiano Kyrgios. Ahora miramos al circuito mundial de pádel con prueba en marcha en Valencia y puntazos como este. La tinerfeña Carla Mesa pasó ayer a octavos de final formando pareja con Claudia Jensen y hoy entra en acción la gran canaria Marta Marrero. Nos metemos en el mar y empezamos por el regreso que ya les comentábamos el pasado lunes, el del Mundial de Windsurf de Gran Canaria, que ayer tuvo su presentación oficial y que es una cita de referencia en Pozo Izquierdo, comenzando este próximo sábado. Las hermanas Daida e Ibaya Ruano dejan la organización para centrarse únicamente en las olas y le ceden el puesto a otro coleccionista de títulos mundiales. Con el viento de Gran Canaria, que es uno de los mejores sitios del mundo, quizás el más fortote de todo el circuito mundial de windsurf, y por eso todos los años siempre ha sido un gran éxito. Yo creo que entre los primeros 25 hay 10 windsurferos de Gran Canaria que podrían quedar entre los primeros 5. Y en la playa de las Cucharas, en Lanzarote, comenzó otro mundial, el de Wing Foil. 60 riders de más de 10 nacionalidades ponen a prueba su destreza sobre el agua, participando en esta mezcla de windsurf y kitesurf. Están Yeray García y Pablo y Coque Padilla, entre otros. La actividad se prolongará hasta este próximo sábado. Y nos despedimos desde Dinamarca, segunda jornada del Europeo de Vela con 3 nuevas mangas. La canaria Marta Cantero con Patricia Suárez ocupa el puesto 24 en la clase 49er. Y en la competición masculina encontramos al canario Antonio Barrio en la plaza 27 junto a Antonio Torrado. Empezamos con una triste despedida, la de un jugador de fútbol que se marcha del Tenerife y acabamos en el mar refrescándonos. Marta. Más que Dinamarca parecía cualquiera de nuestras costas, ¿verdad? Con ese clima. Efectivamente. Gracias, hasta mañana. Buenos días.
Polémica la que han suscitado unos lienzos que se encuentran en el Parlamento de Canarias, porque el diputado de Sí Podemos, Francisco Denis, y el de Coalición Canaria, Mario Cabrera, piden que se cubran durante los plenos. Según ellos, representan una visión sesgada de lo que fue la conquista de Canarias. El cuadro, situado a la izquierda de la mesa del Parlamento, se titula La entrega de la princesa. Representa la entrega de la joven aborigen canaria Arminda Masequera a Pedro de Vera, conquistador de Gran Canaria en el siglo XV. Ofrecen dos niñas como objeto de rendición. Eso nos repugna, que en plena democracia, cuando estamos hablando, debatiendo de los derechos de las mujeres, presida la máxima institución de Canarias pinturas que no están acordes con la realidad. No te recibo que ahí se representan algún tipo de valores que desde luego en las sociedades actuales son absolutamente desechables, ¿no? Deleznables, ¿no? Como es la entrega, el título es la entrega de dos princesas, sean princesas o plebeyas, son niñas. Sí Podemos Canarias y el Grupo Nacionalista abogan por ocultar ambos cuadros, también el de la derecha, titulado La Fundación de Santa Cruz, con el conquistador Alonso Fernández de Lugo en el centro. Las dos obras las pintó Manuel González en 1906. Al final somos historia y eso forma parte de nuestra identidad también, de cosas que nos han pasado. Un hecho histórico que pasó ya aquí en Canarias, se pintó, se aprobó colgar esos cuadros y ahí están. Creo que además, sabiendo quién es el autor, donde debe estar es en la suprema institución de Canarias. Lo primero que aconsejan los expertos es no juzgar el arte de hace un siglo con la mirada actual. En ese momento lo que está haciendo González Méndez, que es el pintor, es sencillamente intentando decir que a través de los siglos nos hemos fusionado dos razas en solo una. La agrupación socialista Gomera y Nueva Canarias se han mostrado partidarios de abrir el debate sobre los dos cuadros del hemiciclo. Pues este va a ser precisamente uno de los temas de nuestra tertulia de hoy. Comenzamos. Hoy nos acompañan para debatir sobre la actualidad Paco Pomares, Enrique Hernández. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Decíamos que este tema de los cuadros del Parlamento va a ser uno de los temas a tertulia, no va a ser el primero. Si les parece, comenzamos con el pacto de rentas, porque ya saben que ayer hubo reunión entre gobierno, patronal y sindicatos, pero de momento sigue sin haber un acuerdo en torno a ese pacto de rentas con el que se trata de luchar, de, digamos, repartir el peso de la inflación, no solo entre los ciudadanos, también con las empresas, para combatir esa subida de precios. La ministra de Economía defiende el crecimiento moderado de los salarios. Es esencial que los márgenes empresariales no se amplíen y que los salarios crezcan de manera moderada para evitar la persistencia de la inflación. En este contexto, desde el Gobierno pensamos que un acuerdo a 3 años vista, hasta 2025, de moderación de las rentas empresariales y salariales es la contribución que necesita la economía española del diálogo social. Una reunión que se celebraba en la tarde de ayer, un día en el que además los sindicatos salían a la calle, se concentraban frente a las patronales de todo el país para pedir un incremento salarial. La primera pregunta sería, que les hago, ¿creen ustedes que va a haber acuerdo en un más o menos corto plazo? Es muy difícil que se produzca un acuerdo sobre el llamado pacto de rentas, para empezar, porque es muy difícil que ese pacto se pueda implantar. Vamos a ver, establecer límites al beneficio empresarial es en la práctica imposible y solicitar o pedir a los sindicatos que convenzan a sus afiliados de que no reclamen subidas salariales que les impidan una pérdida, digamos, de sus recursos, de su liquidez disponible, es completamente absurdo, completamente absurdo. A lo mejor los sindicatos lo hacen, pero los trabajadores no se van a sentir representados si pierden poder adquisitivo. Entonces estamos ante una situación típica de los viejos, arcaicos conflictos de lucha de clases. Es decir, no puede plantearse que haya un acuerdo, que es un acuerdo imposible, porque siempre habrá un perjudicado con esta situación. De hecho, en todas las crisis del capitalismo, en todas las crisis históricas del capitalismo, lo que ha ocurrido siempre es que los conflictos de las crisis de crecimiento, las crisis de distribución, esta crisis, que es una crisis de carácter inflacionario fruto del exceso de liquidez motivado por los ingresos europeos en las rentas de los países del sur de Europa y también en algunos de los centrales, al final lo van a pagar los trabajadores, que es quien lo pagan siempre, siempre. Todas las crisis del capitalismo lo acaban pagando los trabajadores, básicamente por la vía de la inflación. ¿Y si se lograra ese incremento salarial, sería solución? Mira, sería solución
suscribiendo todo lo que dice Paco, sí añadiría que... ¿Y el gobierno qué pone? ¿Qué pone en esto? ¿Qué pone el gobierno? Eso es lo que planteaban los sindicatos ayer, ¿no? Si todas las partes ponen un poquito... Todas las partes que pone. Hombre, no se ha hablado de los autónomos. También metemos a los autónomos en lo mismo, que se pueden entender como empresarios, pero cuanto más... Los expertos dicen que cuanto más se abra el abanico, mejor. Pero yo pregunto, ¿el gobierno qué pone? La revisión de los salarios de los funcionarios, la revisión de las pensiones, eso también afecta al pacto, debería afectar. Los sindicatos, fíjate, en relación al tema de la subida salarial, ellos piden una cláusula a final de año. Más bien sería, vamos a verlo para el próximo año, ¿no? Tal como hayamos cerrado el ciclo. Sobre el beneficio empresarial, lo que pide el gobierno es eso, efectivamente. ¿Cómo trancas el beneficio empresarial? La cuestión es que el ciudadano está entendiendo lo que es el pacto de rentas, entiende lo que es. Nos ponemos todos a hablar de dónde topamos determinadas cosas para que la inflación no se dispare. Es una situación coyuntural. Generalmente se pone del orden de 3, 4 años, aquí se está hablando de 3 años. Pero yo hago esa pregunta, o sea... todo intuye que tampoco entiendo lo que están haciendo los sindicatos en este aspecto, en el sentido de, me parece que tienen ganas de calentar la calle, es la sensación que tengo, que tienen ganas de calentar la calle, y después pues no va... Tú hacías una pregunta, Paco, ¿esto tendrá fácil solución? No, venimos desde mayo hablando de este asunto, ayer el gobierno lanzó unas campanas al vuelo que no entendí, porque ni la patronal ni los sindicatos están de acuerdo con lo que allí se ha hablado, y me da la sensación de que no se va a llegar a ningún acuerdo, ninguno. Sin embargo, hace escasas fechas, desde la Cámara de Comercio incluso se pedía ese pacto de renta, se pedía altura de miras para poder llegar. Pero es que sería óptimo que se pudiera llegar a un acuerdo para acabar con la inflación, porque la inflación de hecho es la reducción salarial más potente que se puede producir. Los trabajadores españoles han visto reducir su salario en un 10%, todos hemos visto cómo nuestros salarios se reducen un 10% por la vía de que los precios aumentan un 10%. Y eso se va a mantener también este año. Es decir, aunque parezca increíble, entre el año 2021 y el año 2022 nos vamos a situar aproximadamente entre un 17 y un 18% de pérdida salarial, que no es una broma. Acostumbrados como estábamos a crecimientos del IPC muy reducidos. No es una broma. Entonces, eso, nos pongamos como nos pongamos, va a ocurrir. Por eso digo que todas las crisis se resuelven de esa misma manera. El problema lo crean unos y quienes lo pagan son los que menos tienen. Siempre ocurre así. Y siempre va a seguir ocurriendo así mientras vivamos en un sistema como el sistema en el que vivimos, que es el mejor que conocemos, porque tampoco es que los otros hayan aportado ningún tipo de soluciones. ¿Puede el gobierno hacer algo? El gobierno puede intentar regular lo que le corresponde al gobierno. Pero yo no creo que este gobierno, entrando en dinámica electoral, sea capaz de imponer medidas de restricción muy fuertes a los funcionarios y a los pensionistas, que es de los que depende esta historia. Vamos a ver el ejemplo que nos da el gobierno de aquí a final de la legislatura. Pero mi impresión es que van a seguir gastando como no subir un mañana, que es lo que están haciendo en estos momentos, que es lo que más contribuye a la inflación. Esa era una reunión que veíamos ayer que mantenía Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, con los agentes sociales, y también en breve se va a convocar por parte de Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, con los agentes sociales, una reunión para abordar el plan de contingencia en el ámbito energético ante lo que podría ser una complicación también de la situación. Y esto lo digo para hilar con nuestro siguiente tema, porque ayer en el Parlamento Europeo se produjo un debate y una votación por la cual se ha acordado que la energía nuclear y el gas puedan ser consideradas energías verdes. Este trámite es el primero para la posible aprobación de la ley para la clasificación de las energías en la Unión Europea, sobre la que ha quedado de manifiesto una profunda división en la Eurocámara. Bueno, queda todavía el trámite dentro del Consejo Europeo. Esta votación del Parlamento viene digamos, a suscribir lo que ya dijo la Comisión. El gas y la energía nuclear podrían beneficiarse de subvenciones porque ahora pasan a ser consideradas energías verdes, energías limpias. Enrique. Hombre, para los que hemos entendido el tema de las no emisiones, como evitar, ya no hablo de la nuclear, porque al fin y al cabo la nuclear el problema que tiene es la fisión, ¿no? El problema que tiene es la materia prima, ya no lo que emite, porque lo que emite principalmente, hay una fisión, es vapor de agua, ¿no? Pero para a los que nos han enseñado durante todos estos años que lo que tenemos que hacer es
Todo lo contrario, esto de la Unión Europea ayer nos chirría, ¿no? O sea, aquellos que tenemos un sentimiento verde, un sentimiento ecológico, de decir, bueno, pues vamos a las energías no fósiles, el gas es una energía fósil, pues el hecho de clasificar y la nuclear lo que tiene es lo que tiene. O sea, en el sentido de que lo que tiene es el vestigio, lo que deja, la basura que deja. Que tardan muchísimo tiempo en eliminarse, bueno, además que emiten radiación que es nociva. Necesitaríamos 14 vidas, ¿no?, para ver cómo eso, y si finalmente hay 14 vidas para que eso se termina diluyéndose en el terreno, ¿no? Entonces, hombre, yo, si me dices, ¿tú que hubieras votado? Pues evidentemente no me parece congruente, no me parece congruente. Y hasta ahí eso, o sea, yo hay cosas, por ejemplo, hay cosas como esta que no termino de entender en base a lo que hemos aprendido durante todos estos años, en base a lo que ha puesto sobre la mesa la Unión Europea, en base a lo que ha puesto la presidenta de la Comisión, y este tipo de cosas, bueno, pues a mí me dejan completamente descolocado. Lo que ocurre es que entre los argumentos que esgrime tanto la Comisión como el Parlamento está que son necesarias estas fuentes de energía, digamos, para caminar hacia una transición limpia. Sin lugar a dudas, vamos a ver, yo creo que el problema es que nos hemos instalado en la estupidez, llevamos un montón de años instalados en la estupidez. Casi todos los debates públicos que tenemos son debates absolutamente estúpidos, y este debate, tal y como está planteado, es un debate estúpido. Aquí lo que se está decidiendo no es si la energía nuclear o el gas, que es un producto derivado de los hidrocarburos, es un combustible fósil, son verdes. Lo que se está planteando es si tienen derecho a recibir subvenciones para que pueda producirse un mayor desarrollo tanto de la energía nuclear como del gas en un momento en que prácticamente Europa está al borde del colapso energético. Eso es lo que se está decidiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos amarramos a las palabras y lo que hay que plantearse es qué es lo que se puede hacer. La energía nuclear probablemente es la única salida que tiene este planeta para evitar el calentamiento global. No hay otra. No da tiempo a implementar otras. Y el problema que tenemos con el calentamiento global, que algunos peripatéticos han decidido llamar cambio climático, que el problema no es que el clima cambie, el problema es que nos vamos a achicharrar. El problema es que está subiendo la temperatura a tal velocidad que en los próximos 50 años vamos a tener 2-3 grados más sobre el planeta. Y eso requiere de medidas muy potentes. Europa había desarrollado un ambiciosísimo plan de contención de las emisiones de carbono que con la guerra de Ucrania se ha ido al garete, directamente al garete. ¿Por qué? Porque antes de plantearse lo que va a ocurrir dentro de 50 años, la gente lo que quiere es no morir congelada en el invierno. Y en Europa va a morir muchísima gente por frío este invierno, especialmente aquellas familias que tengan menos recursos y que no puedan pagar el gas al precio que hay. Entonces, cuando resulta que el 70% de la energía que se consume en estos momentos en Europa era gas procedente de Rusia, alguna parte está viniendo de Estados Unidos, ¿el debate es si el gas es verde o no es verde? No, hombre, no. El debate en estos momentos es qué se puede hacer. Yo creo que, por un lado, hay que intentar acelerar en la medida de lo posible la utilización de nucleares que no generan emisiones, aunque tienen peligros, por supuesto. No hay ninguna energía que no tenga peligros y eso es algo que tenemos que aprender. No existen energías sin peligro, ni siquiera las energías renovables no generan efectos sobre el planeta, generan muchísimo menos, pero también lo generan. Y si no, que se lo pregunten a quienes vivían al lado de los pantanos. Te doy la palabra, Enrique, por si quieres añadir algo y vamos a cambiar de tema. No, sí, vamos a ver, si en relación a las excusas que ponen los que votan el sí, si las podemos entender, y lo que ha dicho Paco, yo también lo entiendo, por supuesto, y buena parte lo comparto. Lo que yo he expresado es decir, cuidado, aquí se nos ha hablado de una cosa y ahora por las circunstancias que vienen y que hay, se nos habla de otra. Bueno, a la gente se le descoloca un poco, el argumento y se nos descoloca un poco la cabeza, ¿no? Y evidentemente la nuclear, a base de lo que he dicho yo, de que el problema es el residuo, pues claro, emite agua, emite vapor. Entonces, claro, hay una solución. Mira lo que está haciendo Francia ahora mismo. Nacionalizando una empresa, también es verdad que tenía el 80%, nacionalizarla para hacer grandes inversiones en nucleares. Bueno, recordemos que Francia siempre marca un poco la línea a seguir a los demás, ¿no? Bueno, y nos fijamos también en la pandemia porque hay que recordar que seguimos en esa situación, aunque los indicadores han ido mejorando, pero los casos están en aumento. Sin embargo, no su gravedad. Así nos lo ha confirmado Amos García, una persona, ya saben, muy conocida para todos, es el jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud, que hoy ha estado en Buenos Días Canarias. Él insiste en la necesidad de ponerse la vacuna contra el virus.
Con 2 dosis no tenemos la pauta completa de protección, hay que ponerse la dosis de refuerzo. Por lo tanto, eso de entrada, hay todavía muchas personas que no han recibido esa tercera dosis. Y el segundo elemento de discurso que debemos desarrollar o que debemos poner sobre la mesa es que el hecho de que la mascarilla no esté obligada en interiores no quiere decir que no esté recomendada. Y de hecho esa recomendación la ha vuelto a emitir el Ministerio de Sanidad hace algunos días, esta misma semana, que se vuelva a utilizar en la medida de lo posible esa mascarilla en interior, sobre todo si hablamos de personas vulnerables. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿habrá nuevas medidas? ¿Se activarán nuevas restricciones? ¿Qué opinan? ¿Creen que serían necesarias? Se están activando en muchísimas regiones españolas, se están tomando decisiones que tienen que ver fundamentalmente con el uso de mascarillas en interiores y que tienen que ver con otras sistema medidas. De bajas, por ejemplo, Cataluña, que se vuelve a activar. Que se recuperan. Pero hombre, yo creo que no debemos quitarle entidad a lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que hay un 50 y pico % de la población española sin la pauta vacunal completa, porque es gente que no se ha vacunado de la tercera dosis y que además está sufriendo el impacto de una enfermedad nueva a la que no protege completamente la vacuna. Y digo nueva porque las nuevas variantes del COVID no las protege la vacuna antigua, las protegerá la vacuna que llegará en octubre, y que será una vacuna dual porque tendrá, o de 2 componentes, porque protegerá de las cepas anteriores a Omicron y protegerá de las primeras cepas de Omicron, aunque ya llevamos unas cuantas variantes de Omicron, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos ante una enfermedad que evoluciona muy rápido y no debemos bajar la guardia. A mí el espectáculo ayer de los Sanfermines me puso los pelos de punta, como me lo pone el de los carnavales, o como me lo pone un montón de decisiones que estamos tomando porque la gente está harta y necesita recuperar una vida pública, una vida social, y los poderes públicos han bajado la guardia, han decidido reducir la guardia. ¿Qué pasaría si recuperáramos esa vida social, esos eventos, esos acontecimientos de los que la gente tiene evidentemente muchas ganas, pero con la mascarilla puesta? A lo mejor sería un término medio. Sería extraordinariamente mejor. Claro. Es decir, se producirían menos desarrollo de los contagios, tendríamos menos impacto de los contagios. De todas maneras, yo creo que hay 3 medidas que son sencillísimas de ejecutar y que se nos han olvidado. Yo las repito siempre que tengo la oportunidad. La primera es usar mascarilla en interiores o en contactos cercanos. La segunda es evitar las aglomeraciones y la tercera es lavarse continuamente las manos, que es uno de los elementos de transmisión fundamentales. Solamente con esas 3 medidas que son individuales, que son autónomas, que no requieren de decretos del Gobierno, ni requieren de que el Gobierno establezca determinado tipo de cuestiones, individual y colectivamente nos protegemos de la enfermedad, individualmente porque no nos afectará y colectivamente porque no seremos agentes transmisores. Seguro que Paco y tú y todos los que nos están viendo hemos oído más de una vez a algún amigo que nos ha dicho, mira, pasé lo peor de la crisis del COVID sin pillarlo y ahora lo he pillado. Pues por eso, porque hemos bajado la guardia. Porque ya te vas a los carnavales sin mascarilla, ya te vas al supermercado sin mascarilla, pues por eso, porque ya no te lavas las manos como te las lavabas antes. Entonces, pues claro, nos hemos relajado, efectivamente, nos dijeron que nos quitáramos la mascarilla, es verdad que deseábamos quitarnos la mascarilla, pero ahora hay que llevarla en el bolsillo y por sentido común. Por sentido común. Vamos a ver, estamos viendo las noticias, lo estamos viendo en esta tertulia, estamos viendo, vamos, aumentan los casos. Caramba, seguro que nos quedan mascarillas. Es que no hay mucho más que decir, seguro que nos quedan mascarillas. Y tan solo con ese elemento profiláctico, tan solo con eso, ni nos contagiamos ni contagiamos, porque después tenemos un problema, que este tipo de variantes, a quienes no les afecta, incluso es menos asintomática. Y lo otro, más de uno te habrá dicho, no sé cómo me contagié. No sé cómo me contagié, porque no he estado con nadie que estornudara, no he estado con nadie, bueno, pues te contagia porque te llevas la mano a la nariz, porque alguien ha pasado por ahí o porque había un asintomático y te has ido a almorzar con él. Bueno, pues vamos a convivir con eso, la ciencia seguirá trabajando y vamos a tener vacunas de variantes como hemos tenido vacunas de la gripe todos los años. Una característica que está teniendo el virus en estos momentos es la capacidad de reinfectar. Muchas personas que hace pocos meses que han pasado la enfermedad, que la vuelven a pasar, y en ese sentido pues habrá quien se pregunte qué hago con la vacuna. Nos aclaraba Amos García, si lo hemos tenido ahora, esperamos 5 meses y nos la ponemos. Porque no es exactamente el mismo virus, es una variante, es decir, la vacuna no protege de Omicron y de las variantes de Omicron. Cuando digo no protege,
lo que quiero decir es que no evita que se produzca el contagio. Las vacunas, además, no evitan el contagio. Las vacunas fundamentalmente lo que hacen es evitar que la enfermedad desarrolle síntomas graves, ¿no? Entonces, esta vacuna, la que nos hemos estado poniendo, no protege absolutamente de Omicron y de otras variantes de Omicron. Por eso se va a hacer una vacuna nueva. Pero en cualquier caso, si no tenemos la tercera dosis, no estamos protegidos ni siquiera de las variantes previas del virus de Wuhan. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, primero, completar la dosis. La tercera vacuna es fundamental. Aquella gente que piensa que está vacunada porque se ha vacunado con una dosis o con dos, está equivocada. Hace falta llevar la tercera vacuna, la dosis de refuerzo, para poder estar cubierto. Y hará falta vacunarse probablemente cada año con las nuevas variantes que lleguen, como se hace con la gripe, hasta que el virus haya sido asimilado y su impacto sobre la sociedad en su conjunto sea un impacto similar al de la gripe. Pero estamos muy lejos de eso todavía. No, que hay una cosa que hay que volver a recordar, que si nos estamos protegiendo al otro, porque yo he tenido efectos secundarios aun estando vacunado y todavía tengo efectos secundarios de haber pillado el virus, aun estando vacunado, que no se los deseo a nadie y conocemos muchos casos y los que están muertos, o sea, no relajemos la guardia en ese aspecto, vamos a recordar exactamente, nos estamos protegiendo pero estamos protegiendo al otro. Igual yo tengo una gripiña, que no ha sido el caso. Pero Paco igual lo fulmino o le dejo una enfermedad. Mejor al revés, No, ya yo los tengo, ya yo llevo mis efectos secundarios. Bueno, lo planteaba yo al inicio de esta tertulia, esa polémica que han vuelto a generar los cuadros que lucen en el Salón de Plenos del Parlamento de Canarias. Ahí los están viendo, a ambos lados de la mesa del Parlamento, porque algunos diputados, concretamente de Sí Podemos y de Coalición Canaria, piden que durante las sesiones plenarias esos cuadros se tapen. Según ellos, representan una visión sesgada de lo que fue la conquista de Canarias. Y yo les hago esa pregunta. ¿Creen ustedes que se deberían tapar? Incluso, no sé, pensar en retirarlos. Yo recuerdo, retirarse no se pueden retirar porque están incorporados al edificio como Vic. Y por lo tanto no se pueden tocar, no se puede tocar lo que es Vic, a no ser que el Parlamento, que es soberano para todo, pudiera decidir que desapareciera esa consideración. Solamente una pregunta, Paco, y para entrar más, no siquiera en debate, sino una pregunta porque tú has hecho mucho más parlamento. Hay una pregunta, hay una respuesta, nadie me ha dado esta respuesta porque no lo sé. ¿Los cuadros son cuadros como tales o están pintados en la pared como frescos? No, son cuadros, son óleos. Como tales. No lo sabía. Son óleos, lo que pasa es que son óleos muy grandes que pueden sufrir desperfectos si se trasladan y tal. Pero en cualquier Canarias caso. y Agrupación Socialista Gomera en esa rueda de prensa también acompañaban a los diputados que la daban, pedían que se abra un debate. Sí, pero yo básicamente creo que estamos instalados en abrir debates sobre estupideces. Y lo comentaba antes cuando hablaba del tema de lo de las nucleares y el gas. Esto es una estupidez. Si sus señorías se sienten afectados porque hay una representación de la historia planteada con los criterios del momento en que se hizo el cuadro, es que nos vamos a volver locos, habrá que tapar la mitad de los cuadros que hay en el Museo del Prado. Esto no tiene ningún sentido, es decir, yo creo que sus señorías lo que tendrían que hacer, si quieren tapar algo, que tapen los sillones que se van a comprar, correcto, es decir, que tapen la miseria, que tapen las dificultades que atraviesa la gente, que tapen lo que está sucediendo en estos momentos en Canarias, pero ¿qué sentido tiene venir ahora a poner unos paños encima de... Pero qué sensibilidad más extraordinaria tienen sus señorías, que no pueden ver cuál era la interpretación histórica que se hacía cuando esos cuadros se pintaron. Uno lo decía, de hecho, un experto que entrevistamos, lo veíamos en la pieza anterior, que hablaba de que un error sería mirar con los ojos del hoy el arte del ayer, ¿no? Lo que ocurrió en el pasado. Vamos a ver, yo no voy a llegar hasta el punto de decir que es una estupidez ni nada de esto, pero sí es cierto, tú lees el argumentario, tú lees oyes la rueda de prensa. Pero no es la primera vez que se genera polémica. Claro que estoy de acuerdo, se ha hablado mucho. Claro que estoy de acuerdo con lo que se dice. Efectivamente, al final la historia la escriben los pensadores. Efectivamente que después de estos últimos 15 años de historiadores y trabajo te das cuenta de que no fue exactamente así. Es verdad que te puedo ofender determinadas cosas. Y estoy de acuerdo con eso, vale, estamos de acuerdo, por supuesto, ¿no? ¿Cómo no? Pero de llegar a quitarlos, no, fíjate. Yo estoy de acuerdo con los argumentos, pero de quitarlos no, porque en ese caso sí compro el argumento de Paco, está ahí. Ocurrió, así lo interpretaron en un momento determinado, son parte del edificio del Parlamento y ya está. O taparlos para no herir la sensibilidad. Si tienen tanta sensibilidad, que pongan que lo reasignen, que pongan una explicación diciendo estos cuadros no representan lo que sucedió. Y si se cambia, porque a lo mejor el problema es que está justo
yo decía, a los dos lados de la mesa del Parlamento, hacia donde miran todas sus señorías cuando se celebran los los debates. Nos estamos convirtiendo en una sociedad timorata, acobardada, con miedo a todo, que se avergüenza por todo, que se queja de todo. Yo creo, sinceramente, que los problemas de este país son completamente distintos a los problemas de la interpretación histórica. La interpretación histórica al final va cambiando, cada época hace su propia interpretación del pasado. Hoy tenemos una interpretación distinta y probablemente dentro de 100 años consideraremos que comer carne era un crimen de lesa humanidad, ¿no?, contra nuestros vecinos animales. La humanidad evoluciona y cambia. Lo que no podemos hacer es interpretar los acontecimientos del pasado con los ojos del presente, porque el pasado es un país extranjero. Cuando se visita el pasado hay que visitarlo con un equipaje distinto al que tenemos viviendo el presente. Esos cuadros deben quedarse donde están porque son patrimonio cultural de esta región. Y es cierto que no representan lo que ocurrió en la conquista, como ninguno de los cuadros que hay en el Museo del Prado o en ninguno de los grandes museos europeos representan lo que realmente sucedió. ¿Deberíamos tirar las pirámides porque las construyeron esclavos? Por cierto, no las construyeron esclavos. ¿Pero deberíamos de tirarlas si las hubieran construido esclavos? Sí. Es que es insensato todo lo que estamos planteando. No, pero si lo acabo de decir, El argumentario me parece perfecto porque efectivamente es así, o sea, es así. La historia y la ciencia ya ha demostrado que los hechos no ocurrieron de esa forma. Pero los pintaron, los interpretaron de esa forma. Era la foto del momento. ¿De acuerdo? Era la foto. Bueno, hay que decir... sí ocurrieron de esa forma, es decir, realmente sí se entregaron a las dos niñas, una de ellas era una princesa Gran Canaria que al final se convirtió en la señora de Guzmán, dentro del sincretismo que caracterizaba las religiones, las sociedades en las épocas de conquista. Sí ocurrió de esa manera. Lo que ofende a los diputados es que se pudiera entregar a una niña de 12 años como matrimoniable en un momento determinado. Chicos, son las prácticas de la época, tenemos que cambiar las prácticas de la época. Es como las películas de Hollywood, que al final aparece la gente del siglo XVII con los peinados y con las ropas que se utilizan. Ahora, claro, cuando digo que no sucedió así me refiero a que hay, por supuesto, los conquistadores y los vencedores no pintaron a los guanches abriendo la cabeza a un castellano. Eso no lo hemos visto, porque los vencedores son los que al final marcan la historia, ¿no? Son los que escriben la historia. Básicamente, te había interpretado mal. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Yo lo que les iba a apuntar nada más, que ustedes evidentemente lo saben, es que el Parlamento es prácticamente una obra de arte en sí misma. Sí. Estas son solo una representación de la cantidad de obras que atesora este edificio de la sede de Teobaldo Power. Con este tema nos marchamos. Muchas gracias, Enrique. Pero eso lo venías a decir porque tú has hecho mucho Parlamento. Uy, bien lo sabes, sí. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Y nos vamos ahora en directo hasta la Isla del Hierro, porque allí ya ha comenzado la campaña contra incendios de este 2022. Hay 8 puntos de vigilancia permanente por toda la isla y hoy nos vamos hasta uno de los más importantes. María Fernández, buenos días. Uno de los que, por cierto, también da más vértigo. Muy buenos días, compañeros, buenos días, Canarias. Pues así es, lo están viendo. Esta mañana somos unos privilegiados porque estamos en la Torre del Mercadel, uno de los 8 puntos de vigilancia de esta campaña contra incendios aquí en el Hierro. Y las vistas son muy bonitas, pero subir hasta aquí, para que se hagan una idea. La montaña más alta de la isla es Malpaso, que está a unos 1.500 metros aproximadamente, y nosotros ahora mismo nos encontramos a 1.200. La torre mide unos 15 metros. Y literal estoy temblando porque no lo pueden ver porque tengo las manos sudando, mucho vértigo al subir a esta torre, pero así se puede ver toda esta masa de pino desde aquí arriba para esta campaña contra incendios. Muy buenos días, Monse. Buenos días, María. Buenos días, Canarias. Bueno, hemos subido hasta aquí, hasta lo más alto, y es uno de los puntos estratégicos en esta campaña, que este año ha empezado un poquito antes, ¿verdad? Sí, este año hemos comenzado 15 días antes para hacer trabajos preventivos que tan necesarios debido a la sequía que ha habido no solo en esta isla, sino en todas las islas. Y como tú dices, estamos en uno de los puntos, creo que más importantes, ya que desde aquí podemos divisar casi todo el pino canario que tiene la isla. Como pueden ver las vistas, María, sí es verdad que son un poco... Yo creo que son majestuosas. Podemos ver desde aquí, desde el Pico Tenerife, Dos Hermanas, el Jable Mequena. Tenemos una visión 360. Invito a que saquen muchas fotos, porque es un sitio, para mí, inigualable. Bueno, estamos viendo a uno de los vigilantes que están aquí 24/7, ¿verdad? Sí, estamos en este punto de vigilancia 24/7. Damos los partes 3 veces al día desde aquí, desde este punto tan bonito. Muchas gracias, Monse. Bueno, pues vamos a ir ahora con Juan Bautista, si sube las escaleras, porque claro, aquí hay poco espacio. Estamos aquí un poco apretados. Si te acercas, Juan, aquí, a donde estamos,
aquí dentro, porque claro, nuestra compañera pues es la que necesita esas vistas fuera y nosotros nos vamos a poner por aquí dentro. Y como decía la consejera, uno de los puntos claves, ¿verdad, Juan? Sí, de los 8 puntos que tenemos, este es uno de ellos, los demás repartidos estratégicamente por la geografía insular. Bueno, 15 metros hemos subido, pero estamos a unos 1.200 de altura y se ve pues casi toda la masa boscosa de pino canario, ¿verdad? Desde aquí. Desde aquí visualizamos la mayor parte de pinar canario de la isla del Hierro. Estamos a unos 1.253 metros sobre el nivel del mar y la torre tiene una altura aproximada de unos 15 metros. Además, es un punto estratégico porque antiguamente este era también un punto neurálgico donde se conectaba con otras islas, ¿no, Juan? Sí, allá por los años 80... pues hacía como, entre comillas, como de centro de coordinación. Desde aquí nos podíamos poner en contacto con las islas vecinas de La Gomera, La Palma, Tenerife, incluso Gran Canaria, a través de repetidores en distintos puntos estratégicos de estas islas. Vale. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, pues para despedirme, a ver si me atrevo, voy a salir aquí fuera para despedirme con estas vistas maravillosas y dando el parte meteorológico que lo dan 3 veces al día desde este punto, así que nos despedimos desde aquí, desde esta torre con aproximadamente unos 20 grados de temperatura, mucho viento y vistas espectaculares. Sin duda ninguna, María, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días a todos. Antes de irnos a publicidad, un apunte internacional. Ya saben que estábamos pendientes de la situación en el Reino Unido y algunos medios, como por ejemplo la BBC, ya publican que a lo largo de esta jornada de jueves Boris Johnson podría anunciar su dimisión como líder del Partido Conservador, pero se mantendría en el puesto como primer ministro. Estaremos pendientes de si se confirma esta noticia que, como digo, ya están publicando algunos medios de comunicación. A la vuelta de esta pequeña pausa vamos a hablarles de Proyectea Rooms, una cita con el talento joven canario que se celebra por segunda vez. Lo hace este fin de semana en Los Realejos, en Tenerife. En un momento les damos más detalles de esta propuesta cultural. Pasa un minuto de las 9:30 de la mañana y les vamos a hablar ahora de la agenda cultural, de la actividad que se va a celebrar este fin de semana. Entre los eventos previstos, uno en el norte de Tenerife, en concreto en el municipio de Los Realejos, es la segunda edición del Proyectea Rooms. Aquí tenemos a la persona que lo ideó y a uno de los artistas que han formado parte de él. Saludamos ya a Carlos Gómez, muy buenos días. Muy buenos días. Y a Airán, del grupo María, al revés. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué vamos a poder encontrar, Carlos, tú como impulsor de este proyecto, qué vamos a podernos encontrar este fin de semana en Los Realejos? ¿En qué consiste este evento? Bueno, Proyectea Rooms es un espacio de encuentro del talento joven canario y donde podemos disfrutar pues desde un market de más de 40 stands con marcas canarias, tenemos un patio gourmet, tenemos realidad virtual, estación de maquillaje, de tatuaje, tenemos una mezcla de todo. Entonces creo que va a ser algo que va a dar que hablar. Esta vez esta edición va a ser incluso mejor que la primera y creo que vamos a disfrutar muchísimo. Claro, porque ustedes ya hicieron una primera edición en el mes de diciembre en La Laguna y ahora han hecho una especie de aperitivo en los municipios de Puerto de la Cruz y de La Orotava, y digamos que durante 3 días, el fin de semana, ya el evento en todo su esplendor, además gastronomía, humor, actuaciones de distinto tipo. ¿Cómo surge la idea? Bueno, la idea surge porque tomando algo con un amigo, con Chano, que es uno de mis compañeros, empezamos a deliberar qué es lo que creemos que hacía falta aquí en las islas y surgió la idea de Proyectea Rooms para esas personas que necesitan pues un punto de visibilidad de sus empresas o de sus ideas o de su talento en sí, y fue la idea donde empezamos a trabajar en ella y cómo lo podríamos hacer para hacerlo de tal forma de que fuese una mezcla de todos los ámbitos. Entonces, de esa manera fue la que empezamos a trabajar sobre Proyectea Rooms. Airán, tú has actuado en otras ediciones de Proyectea Rooms. ¿Qué tipo de música, por ejemplo, hace tu grupo? Bueno, pues nosotros hacemos una mezcla, ¿no? Un poco así entre cumbia, reggae, rumba catalana.
esa es una mezclita así como hacemos un sonido fresco, ¿sabes? Fresquito. Luego te pediremos que toques un poquito, nos has venido, has hecho el favor de venir con tu guitarra, después te lo pediremos. Y yo te quería preguntar cómo han sido estos 2 años, porque claro, estamos viendo que el fin de las restricciones pues están haciendo que se puedan celebrar eventos de este tipo, pero estos 2 años igual no han sido del todo sencillos, ¿no? Para un grupo como ustedes, por ejemplo. Sí, a ver, evidentemente se ha notado un montón el cambio, ¿no? Ahora se ve que se ha abierto mucho más todo, ¿no? Y durante la pandemia, pues por lo menos el sector al que nosotros nos dedicamos ha estado completamente cerrado, ¿no? No hemos podido dar bolos, no hemos podido ejercer nuestra profesión a gusto. ¿En circunstancias normales se puede ganar uno la vida con la música aquí en Canarias? Sí, hombre, a ver, es difícil, ¿no? Y sobre todo porque hay bastante oferta, ¿no? Y cada 2 por 3 te encuentras gente con un montón de calidad, gente muy buena de aquí de las islas, ¿no? Entonces, se puede, pero bueno, tiene su cierta complejidad. ¿Qué hace falta? Ganas, yo creo, echarle muchas ganas, ¿sabes? Moverte y intentar creer en tu proyecto, ¿no? Y tirarlo para adelante, como hacen los chicos, yo creo, ¿no? Que lo han hecho perfecto con el Proyectea. Quizá las mismas ganas que han puesto ustedes, que además han pensado en un espacio abierto también para poder, digamos, minimizar los riesgos, ¿no? de esta pandemia que todavía tenemos encima. Sí, de hecho también los talleres de formación y los diferentes, bueno, los monólogos y tal que vamos a tener este fin de semana serán bajo inscripción por web para también tener un poco de cuidado con el tema de la pandemia, ahora que están subiendo un poco los casos y tal. Y en la primera edición, pues más de lo mismo. Siempre teniendo en cuenta un poco las aglomeraciones, que tener cuidado para hacerlo en espacios abiertos. ¿Dónde se tienen que apuntar quienes nos estén viendo si quieren acudir a este evento el fin de semana? Bueno, el evento es totalmente gratuito, puede acudir quien quiera, pero si quieren participar pues, en el monólogo o venir a los talleres de formación, tienen que hacerlo a través de la página web de proyectearrooms.com. Además hay 2 aspectos curiosos, uno es que tienen guaguas, que son también gratuitas, creo, para poder trasladarse. Tendremos guaguas gratuitas desde los 3 municipios, desde La Orotava, Los Realejos y el Puerto de la Cruz, para que vengan a la finca y puedan disfrutar del evento. Y se puede ir además con niños, por si hay quien no puede dejarlos en casa o quiere disfrutar esa jornada también en familia. También tendremos un espacio de ludoteca para los niños, que así puedan disfrutar todos ellos y también los padres. Bueno, pues yo les adelantaba que íbamos a poder disfrutar de un poquito de música. Nos has hecho el favor, decía, de venir con tu instrumento, con la guitarra y bueno, pues si les parece bien, vamos a entrar un poquito en materia. Venga, pues cuando quieras, Airán. Venga. Por el planeta, incontrolable el destino, no habrá ninguna manera de adivinar el camino. Seguimos las directrices que nos marca este sistema, olvidamos las raíces, el origen del problema. Caminamos por la tierra y todo lo destruimos como un tornado de mierda en el que nos convertimos, porque todo lo jodemos, pa' eso sí compartimos, poniendo un grano de arena en dejarlo todo perdido, porque todo lo vertemos y no lo hemos comprendido, como una plaga barremos. Animal desconocido, ay, qué lejos está esta sociedad, envuelta en las redes, vuelta a la realidad, perdemos la identidad, duras las paredes, ay, qué lejos está esta sociedad, prisionera de la red, vuelta a la realidad, perdemos la identidad, enredados en las redes.
Muchas gracias. Bueno, pues con ese aperitivo, Carlos, recuérdanos cuándo comienza el evento Proyectea Rooms. Mañana viernes, ¿a partir de qué hora? El 8 de julio, viernes, a partir de las 5 de la tarde y, bueno, sábado y domingo también hasta las 12 de la noche. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Invitamos a todos a que asistan. Uno de los eventos, de los muchos eventos que hay este fin de semana. Gracias a los dos. Buenos días. Gracias, buenos días. Y nos vamos a ir en directo ahora. Nos vamos a ir en directo hasta Valle Seco porque hoy se celebra el 13º encuentro de equinoterapia, juegos y deportes autóctonos para personas con discapacidad de la isla de Gran Canaria. Es una jornada para estar en contacto con la naturaleza, las tradiciones y los animales. Estefanía de Blasio está en la laguna de Valle Seco. Estefanía, buenos días de nuevo. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Pues sí, un encuentro que empezará oficialmente sobre las 12 menos cuarto de la mañana, pero como puedes ver detrás de mí aquí ya están calentando motores y haciendo pues algunos de esos deportes y juegos tradicionales antes de que llegue pues el resto de centros ocupacionales. En total, unas 400 personas van a estar aquí pues participando en ese encuentro entre personal y usuarios y nos va a contar todos los detalles de este 13º encuentro. Está con nosotros Miguel Pérez, que es el director del Centro Ocupacional de Valle Seco. Muy buenos días. Muy buenos días. Y aquí estamos ya preparando el 13º encuentro con las pilas cargadas después de 2 años de ausencia por culpa de la pandemia y ya tenemos montado todo lo que es el circuito de juegos tradicionales y ya están llegando los animales para preparar el tema del arrastre de ganado, lo de la equinoterapia, que este año tiene algunas modificaciones. No van a subir en sí, sino lo que van a hacer es acariciar, cepillar los caballos, pasearnos un poquito. Y en sí lo que buscamos es que los centros, todos los usuarios y usuarias de los centros pasen un día de convivencia, que se les ha visto limitado por el tema de la pandemia y que puedan disfrutar del área recreativa de la laguna, que es un elenco único para vernos aquí con el día tan bueno que nos espera hoy. Pues sí, además estamos viendo pues parte de esos juegos tradicionales, hemos visto bola canaria, ahora estamos viendo pues la lucha de garrotes. Sí, ya estamos preparando y calentando un poquito aquí, aparte de estos 2 juegos que ya tú mencionabas, también tenemos jugar a la tangana, al boliche, al tirasoga, al pañuelito, el calabazo y ya estamos con los preparativos, ya a la espera de que ya terminen de llegar los centros que faltan. Claro, en total son 10 centros ocupacionales los que van a estar hoy en esta jornada de convivencia y de diversión. Sí, son 10 centros porque poquito a poco se ha ido abriendo el abanico para la participación por el respeto que tenían a la pandemia y los 10 centros más los voluntarios y los técnicos esperamos unas 400, 500 personas. Pues estupendo, pues muchas gracias y vamos a preguntar a algunos de los protagonistas que ya están disfrutando. Está con nosotros Sara, que nos va a contar porque tú ya has venido unas cuantas veces a este encuentro. Cuéntanos qué es lo que más te gusta, cómo te lo pasas aquí. Aquí me lo paso muy bien, me divierto mucho con mis compañeros, monitores. Lo más que me gusta es el calabazo, que es como de la época de la vida de antes. Cuando no había agua, se llevaba mucha agua a las casas, claro, a los animales. Y Sara, ¿cómo es estar aquí con todos tus compañeros del centro disfrutando de un día afuera después de estos 2 años de pandemia? Hombre, un poquillo ya, menos mal que ya, gracias a Dios, volvemos a la normalidad, contenta. Y a disfrutar, ¿verdad que sí? Pues muchísimas gracias, Sara, te vamos a dejar que disfrutes y como ves, Marta, pues aquí en el área recreativa de la laguna de Valle Seco ya está todo listo, solamente falta que lleguen el resto de esos 10 centros ocupacionales para que comience este encuentro que es más una fiesta, porque como ves aquí hay de todo un poco. Pues que salga muy bien la jornada, Estefi, gracias. Buenos días, Marta. Y San Benito, en la laguna, recupera también la normalidad de sus fiestas en sus fechas habituales. Hace unos días comenzaba la ruta de la tapa, en la que participan 40 establecimientos. Se prevé vender más de 150.000 tapas y María Herrera está haciendo hoy precisamente esa ruta. María, ¿qué tal te la estás encontrando? ¿Ya has podido probar algo? Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. Pues de momento no hemos podido probar, pero va a llegar ese momento y llegará en este directo. Pero muy importante, son 14 ediciones ya de esta ruta de la tapa de San Benito Abad. Como dices, 40 establecimientos. Sí, vamos a probar hoy una de ellas.
conocemos esa propuesta que tiene este gastrobar en el centro de La Laguna, en la calle Heraclio Sánchez. Vamos a hablar con su propietario, él es Andrés Palmero. Buenos días. Buenos días, María, ¿qué tal? Una ruta en la que tienen sus propuestas. ¿Cómo se llama la de ustedes? Pues nuestra propuesta ha sido para este año hasta el rabo todos toros. Eso ya nos da una pista, ¿no? Y además, hoy 7 de julio, que coincide con esa fiesta. La verdad que sí, la verdad es que sí. Buen día para esta tapita. Bueno, pues vamos allá con esa tapa que nos vas a preparar, Andrés, y cuéntanos pues en qué consiste, Pues qué ingredientes tiene. Un patacón de plátano macho, que normalmente intentamos que no sea tan verde, sino un poquito más madura para poder cocinarlo antes y aplastarlo con mayor facilidad. ¿Esta sería la base? Esta sería la base de nuestra tapa. Pues lo vamos poniendo. Venga, vamos allá. Entonces pondríamos la base de patacón, le pondríamos un poquito de sal del Himalaya, que como sabemos es un poquito más saludable que la sal común. Añadiríamos nuestro guiso de rabo de toro, previamente cocido ya a baja temperatura durante unas 6 horitas. Le añadimos nuestra salsita que hemos sacado de nuestro guiso para que no esté tan sequita. Añadimos unos brotes de ajo, recordando un poco al pasto, ¿no? Le añadimos unas flores de pensamiento, pueden ser las que quieran, ¿no? A mí me gustan que tengan bastante colorido rojo, sobre todo por el tema del toro, ¿no? ¿Y qué le aportan esas flores? Pues simplemente es lo que te queda en boca, ¿no? El aroma un poco del pasto, de lo que es el verde de la naturaleza, un poco así. Y decías, Andrés, 6 horas para que esté en su punto, ¿no? El rabo de toro. Sí, a baja temperatura para que la carne luego se desprenda bien del hueso. Todo lo que sea carne de guiso y tal, siempre es preferible dejarla bastante tiempo. Bueno, y esta sería la propuesta de ustedes. Exactamente. Acabamos con una muselina de pimientos rojos, ¿vale? Que tenemos aquí previamente hecha ya. Unas gotitas. Esto te va a dar un punto en boca bastante agradable y fresco. Ya estaría lista, ¿no? Pues lista nuestra tapa. Esta es nuestra propuesta. Ahora la probamos. Muchas gracias, Andrés. Vamos a probarla de nada. Y pasamos también a hablar, Marta, con Iván Pérez, que es el presidente de la zona comercial de La Laguna. Buenos días, Iván. Hola, buenos días, María. Son 40 establecimientos y esas previsiones de 150.000 tapas que tienen previsto vender, ¿no? Tenemos previsto las 150.000 tapas, 525.000 euros, lo que supondría la restauración, y sería lo normal que se ha vendido años anteriores a la pandemia. Se recupera en este momento la tapa también en estas fechas donde comienzan esas fiestas ya de San Benito Abad, fiestas regionales. Fiestas regionales, el año pasado lo tuvimos que hacer en octubre porque por la pandemia no se pudo hacer en la fecha, sí se hizo, pero no en su fecha. Y se recupera esa actividad, son 40 establecimientos, o sea que hay ganas, ¿no?, por parte de los restaurantes de la zona. Hay ganas por los restaurantes y hay ganas por el público, y encima sigue estando a 3,50 euros, igual que el año pasado. Evitando el incremento que ha supuesto todo lo que todo el mundo sabe. Bueno, pues muchas gracias, Iván. Oye, muchísimas gracias. Y vamos a pasar, Marta va a ser nuestro cámara, Moisés el que va a probar esta tapa, a ver si te gusta. Vamos a ver, Moy, a ver qué tal está. Pues, tú dirás, ¿cómo lo ves, Moy? ¿Te gusta? Bueno, pues parece que sí, Marta, nuestro cámara Moisés Raya, que le gusta esa tapa de rabo de toro, aquí en el municipio de La Laguna, y eso sí, son muchos los que hay que probar, 40 establecimientos, y para ello tenemos hasta el 31 de julio. Pues ahí queda esa invitación, María, anímate tú también a probarla y luego nos cuentas, ¿vale? Ahora me toca a mí, ahora paso yo a probarla. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y hoy es 7 de julio, San Fermín, y desde hoy y los próximos días Pamplona se viste de blanco y rojo. A primera hora se producía el primer encierro de los Sanfermines, ha sido una carrera complicada en algunos puntos, precisamente por la gran afluencia de corredores, pero los toros han permanecido agrupados prácticamente durante todo el recorrido. La carrera se ha desarrollado en 2 minutos y 35 segundos. Y para los amantes del surf, hoy se ha presentado la 10ª edición
ayer en este caso, del Surf Film Festival, evento que arranca en el Museo de la Naturaleza y el Hombre en Santa Cruz de Tenerife y que pretende fomentar la cultura por este deporte y el cuidado medioambiental a través de proyecciones de cine y también de ponencias. Como principal novedad, este año el festival recupera su formato original con actividades en los 4 patios del museo. El festival tiene una componente medioambiental bastante latente porque, bueno, al final la comunidad surfera es una comunidad bastante comprometida con el medio ambiente. Desgraciadamente no hacemos todo lo suficiente lo que necesita nuestros océanos, pero bueno, una muestra de ello son las piezas audiovisuales que proyectamos en el festival. Pues nos marchamos ya y lo vamos a hacer con una imagen en directo desde la isla de El Hierro, en concreto desde el Mercadel, en el municipio de El Pinar, con esa fantástica estampa de cielos completamente despejados. Nos vamos a marchar hasta mañana, que sean muy felices. Adiós.